Gabriel Báez. En la mitad de la cancha, por derecha, 7 Enzo Jiménez. 26 para Robert Piris da Mota. 16 Damián Bobadilla. Y con el número 22, Claudio Aquino. Media punta, 8 Federico Carrizo. Y único delantero, camiseta 31, Robert Morales. El equipo dirigido técnicamente por Diego Gavilán. Los suplentes, Miguel Martínez, Marcelo Moreno Martins, Sergio Díaz, Ángel Lucena, Daniel Rivas, Diego Churín y Antonio Galeano. A continuación, equipo titular de Guaraní. En el arco, camiseta 1, capitán de equipo Rodrigo Muñoz. La zona defensiva, 2, Raúl Cáceres. Camiseta 3 para José Moya. 24, Marcos Cáceres. Y con el número 4, Miguel Benítez. En la mitad de la cancha, por derecha, 21, Hugo Dorrego. Con el número 20, Rubén Ríos. 5 para Gastón Gil Romero. Y por izquierda, 26, Rodrigo Amarilla. Los dos de punta, 7, Néstor Camacho. Y camiseta 31, Facundo Barceló. El cuadro dirigido técnicamente por Hernán Rodrigo López. Los suplentes, Martín Rodríguez, Luis Fariña, Gustavo Vargas, Enrique Borja, Walter Clark, Marcelo Palau y Alberto Contreras. Arturo. Muy bien, ¿qué más se puede aportar, Fabián, con relación al equipo de Cerro, lo de Guaraní? Piro Contreras, que perdió indudablemente la titularidad. Y a ver qué va a pasar en la noche de hoy. Sí, perdió la titularidad. Sigue apostando Rodrigo López a jugadores que particularmente no me han convencido en su rendimiento. El caso de Dorrego, el caso de Gil Romero. Mucho más no tiene la mitad de la cancha con la salida nuevamente de Morel. Por eso recurre a Ríos, que me parece de lo más regular que puede tener en la mitad de la cancha. Necesita mucho más volumen de juego el equipo de Guaraní. En Cerro Porteño, la novedad se llama Damián Bobadilla. Lucena en la banca. Toca el equipo en la mitad de la cancha. El retorno de Enzo Jiménez. Y vuelve a un estilo, por lo menos desde el diseño táctico, que ha sido muy común bajo la conducción técnica de Arce la temporada pasada. Es decir, tener un media punta, en el caso de Carrizo, y un solo hombre en punta. En este caso, Robert Morales. Algo que se le cuestionó mucho a Arce, teniendo delanteros en el equipo, en el plantel a disposición, que era imposible que juegue con un solo punta. Arrancó el campeonato, los 2 primeros partidos que dirigió Arce, jugó con 2 puntas, claro. Hoy afuera Fernando Fernández por una molestia física, por una lesión, y apuesta a Diego Gavilán en este su partido como conductor interino, de nuevo jugar con un media punta el caso de Carrizo, y con Robert Morales veremos cómo le va en el trabajo ofensivo al equipo azulgrana. Bueno, un instante, vale la pena, consideramos que es así. El caso, sí. Está llegando aquí Víctor Ibarrola, integrante de la comisión directiva de Cerro Porteño. Aprovechamos antes de que ingrese a la zona del palco, sus sensaciones antes de ingresar al estadio, en este caso a la parte del palco. Vamos a acercarnos a él. Víctor, ¿se puede un segundo para la audiencia de Monumental? ¿Cómo estás, Víctor Ibarrola? Buenas noches. Buenas noches, expectante para este partido muy importante. Y una nueva era en Cerro Porteño, después de tanto tiempo con Francisco Arce. Hoy, si bien es cierto, es interino lo de Gavilán, pero empieza un nuevo ciclo a partir de ahora. Así mismo, así es el fútbol. Agradecer muchísimo al profe Chiqui Arce, a su cuerpo técnico, y bueno, con la esperanza, primero en este partido, lo más importante, por eso no queremos desviar la atención. Este partido vamos a entrar para ganar, y bueno, después también empezar un nuevo proceso dentro del club. Es mirar ya a partir de ahora lo que se viene, porque está el partido de hoy, Guaireña, después Copa Libertadores, todo muy movido. Así es, la esperanza de la comisión directiva, de los hinchas, es prepararnos de la mejor manera el torneo, y la Copa obviamente ya está a la vuelta de la esquina, así que bueno, renovando la esperanza. La decisión fue difícil, me imagino, ahí cuando se reunió en plena comisión directiva, porque estamos hablando de uno de los máximos ídolos, también el Chiqui, aparte de ser un gran profesional. Sí, realmente un gran cerrista, un gran profesional. Bueno, son ciclos que se acaban como todo en la vida, así que bueno, reiterar el agradecimiento a todo el cuerpo técnico del profesor Chiqui Arce, y bueno, ahora mirar para el frente e iniciar un nuevo proceso.
Víctor, ¿llegaste a intercambiar algunas palabras con Saba? No sé si ya lo viste por aquí hoy o todavía no te tocó contactar con él. No, ahora vamos a ver el partido junto, toda la comisión directiva, nos pusimos de acuerdo para ver todo junto con el nuevo profesor, así que bueno, desearle también lo mejor y bueno, a la gente. El cerrista siempre se ilusiona ante cada nuevo inicio y bueno, tener una excepción, así que obviamente tener paciencia, tener confianza, que es demasiado importante y bueno, a empezar con mucho optimismo este nuevo proceso. ¿Ya se encuentra Facundo aquí en el estadio, Víctor? Yo estoy llegando, me imagino que ya de estar hace un rato, bueno, ahora vamos a ir a saludarle seguramente. ¿Pero allá arriba en el palco o en el palco a nivel de piso? Me imagino que estarán en el palco, ¿no? Ahí van a ver todos juntos entonces. Arriba con los directivos. Nosotros vamos a ver ahí, así que me imagino que el profe va a estar ahí también. Perfecto, gracias Víctor. Así entonces Víctor Ibarrola, que nos revelaba algo interesante, se pusieron de acuerdo todos los integrantes de la comisión directiva, no solo departamento de fútbol, y por eso lo nombro a Víctor Ibarrola, porque él en realidad tiene otro cargo, es miembro titular de la directiva, así que la directiva a pleno en el palco de honor van a estar observando con Saba. Acordate que cuando hablamos nosotros, no con él, cuando habló para Medio Argentino dijo quiero conocer al club, dirigente, acordate, ¿eh? Totalmente, Arturo, y esto ya forma parte de conocer uno por uno toda la estructura del club, empezando desde el lado de los directivos, porque realmente en otras situaciones uno recuerda cuando llegan nuevos entrenadores, generalmente con la cúpula mayor, eso quiere decir Zapac, vicepresidentes, o el departamento fútbol, pero con la comisión directiva a pleno no suele ser algo común, y eso nos acaba de revelar Víctor Ibarrola, que va a haber con absolutamente todos los integrantes, presidente, vicepresidente, miembros titulares de la comisión directiva en el palco de honor, así que Saba ya conocerá uno por uno a cada uno de los integrantes, con los que obviamente va a trabajar bien de cerca a partir de ahora. Sí, señor, en momentos arranca el partido en la olla. Si vas a Encarnación Bellavista Hotel, la mejor atención, un hotel de calidad de reservas al 0983-604-300 Bellavista Hotel Encarnación, Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, barrio Primavera Concepción. Arturo, Sí, señor. Lo que está dejando la tercera fecha de Argentina, San Lorenzo con gol de Adam Vareiro de penal. Le ganó 1-0 a Godoy Cruz. En Godoy Cruz no ingresó el paraguayo ex Sudamérica Cristian Núñez. Defensa y Justicia en su campo se impuso 1-0 a Newell's. En defensa no ingresaron Ángel Benítez y Rodrigo Bogarín. En Newell's fue titular Gustavo Velázquez, el central paraguayo, y en su reemplazo a los 56 ingresó Jorge Pollo Recalde. Ahora entretiempo Platense con Miguel Jaquet titular y Ronaldo Martínez en la banca. Le gana 1-0 a Atlético Tucumán. En la banca de suplentes están Wilson Ibarrola y Marcelito González. Bueno, y aquí tenemos que decir lo que dice Gerardo Fabián, que jugadores paraguayos en la Argentina, algunos fuera, ¿eh? Es decir, no integran el titular, sí, banco, y otros no juegan. La mayoría banco, por lo que venimos viendo en resúmenes, la mayoría banco, son muy pocos los titulares dentro de los equipos. Haciendo un repaso rápido de los partidos de hoy, el caso de Vareiro, que incluso anotó, y el caso de Jaquet, que en Platense aparece, pero después, y Velázquez en Newell's, que fue reemplazado justamente por Jorge Recalde después. En su mayoría venimos escuchando que son jugadores que están en la banca. O alternativa, ¿no? Y sí, y otros que ni siquiera aparecen como alternativa. Ojalá sea una cuestión de tiempo y empiecen a acostumbrarse al ritmo que tiene el fútbol argentino, porque son muchos los nuevos que se han sumado para esta temporada. Arturo, Sí, y señor. a propósito, anoche Colón de local cayó 2-0 ante Sarmiento. Colón fueron titulares Carlos Arrúa y Jorge Conejo Benítez. Conejo Benítez fue reemplazado en la segunda parte y en Sarmiento arrancó desde el vamos Fernando Chapa Martínez. Bueno, ahí sí, en este partido aparecen los paraguayos y está bien, ¿eh? Sí, Chapa, sí. Chapa Martínez, que está desde la temporada pasada, a diferencia de otros, pero es una cuestión de tiempo, como para que vayan acostumbrándose y adaptándose a lo que es un ritmo diferente, quieras o no, bien jugado o no, porque esa es otra cuestión, entrar en la calidad del juego del fútbol argentino, que particularmente creo decayó bastante en los últimos años, pero en cuanto a la intensidad, a lo que se corre, a lo que se mete, todavía está un punto por encima de lo que es la liga nuestra. Enseguida vamos con Víctor Villalba, Juan. Vuelta a clases con Bancop. Pagando con tus tarjetas Bancop tenés 20% de ahorro más 5% pagando con QR en librerías y multitiendas del país. Ingresa a bancop.com.py. No hay asado sin choriqueso Chorti, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. El que preparó físico con Gavilán sub-20, Fabi. Sí, el que está trabajando ahora en el plantel principal, Carlos Mesa Chucarro es el nombre del preparador físico. De estos habló tanto, de los que estaban acompañando a Chiquiarse, y es quien venía trabajando con Gavilán en la categoría sub-20, que tenía a su cargo justamente quien hoy interina en Cerro Porteño. Carlos Mesa Chucarro
que justamente veíamos trabajar con los jugadores de Cerro Porteño que ya están en vestuario. Nacional le ganó a General de visita por 1-0. Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13.900. Comunícate al WhatsApp del 0985-131-131, representante oficial Eurocar S.A. Prueba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lagar, teléfono 0983-34-3111. Muy bien, Arturo, sí. Y a las 21:30 horas, más presencia de paraguayos en Argentina. En Amalfitani, Vélez de José Florentín ante Independiente de Cristian Javier Báez. Y mismo horario, 21:30 horas de Paraguay en Córdoba. Talleres de Ramón Sosa va a recibir a Boca de Bruno Valdés y Oscar Romero. Muy bien, señoras, señores, Víctor. Gracias, Arturo. Ya en un rato estaremos subiendo hasta nuestra posición para observar el partido. Siguen llegando los aficionados. Creo que de lo que tenemos ahora va a ir creciendo un poquito más el movimiento y el número final, por sobre todo en materia de asistencia. Yo me quedé aquí bien cerca de la entrada a los palcos porque desde nuestra posición podemos divisar los ascensores que en este caso llevan al palco oficial que está en la parte superior. Hace un ratito subía el doctor Ariel Martínez acompañado del doctor Enrique Berni, ya como para ubicarse ahí. Y lo que me llamó la atención es que en este caso la mascota, la persona que está vestida de ciclón, también fue convocada a subir a esa zona, así que yo no descarto que se saque alguna foto oficial con Saba, con gente del cuerpo técnico. Me parece que todo apunta a que va a ser alguna producción de marketing o algo por el estilo, por eso convocaron a la persona, que en este caso está disfrazada del ciclón, la mascota oficial de Cerro Porteño, también a subir a esa zona, porque como todos conocemos aquí en La Hoya, el ciclón suele estar Parece paseando. ser como la mascota de los Juegos del Sur, le que da la trascendencia, ¿verdad? Y sí, yo creo que sí, Arturo. Si yo creo interpretamos que... esa manera, yo creo que va por ahí. Tirica, Sí, tirica. sí, no descarto una producción fotográfica o algo por el estilo, por eso lo mandaron subir, porque como todos conocemos aquí en La Hoya, el ciclón se mueve por preferencias, hacia plateas, incluso entra al borde de la cancha y está por allí, pero por algo vi que una persona se acercó al hombre disfrazado de la mascota y lo hizo subir hacia la parte donde están los ascensores, y la interpretación que tengo es que alguna foto o algo por el estilo seguramente va a ser publicada más adelante, porque este recorrido que hace el ciclón Quiere no conocer es a para todo los el técnico y a todos, entonces Sí, le dan la trascendencia hasta eso, absolutamente. Sí. a eso, para decirle a Saba, mirá, le conocí hasta... Este es nuestro mundo. Así, Sí. así mismo, prendido a la previa. Saludo de mi parte y de Jamín. Saludo mi cariño para vos, para la familia Mauri. Saludo a tu novia Jamín, a toda la familia. Abrazo, te retribuyo. Mauri Rivas, su novia, escuchando 1080 Monumental. Y mañana Gerardo Romero y Valdés en Boca, frente a Talleres de visita. Arturo. Esta noche, señor, a las 21:30 horas. Perdón. en Córdoba. Así vos dijiste esta noche. Esta noche, 21:30 juegan. Los horarios argentinos son así. Están acostumbrados. No 21 tienen y 30. problemas. Sí. Sí, señor. Sí, Víctor. En este preciso momento lo vemos a Facundo Saba a la distancia. Es el primer piso de la parte restringida, en este caso zona de los palcos, posando para una foto, a ver con quién, porque justo se recorta esa parte, o sea, no puedo observar totalmente. Lo veo al doctor Víctor Agüero, Juan Carlos Petengil, están posando ahora para una foto en la antesala. Doctor Ariel Martínez y detrás de él Facundo Saba. Camisa blanca para Facundo Saba. Está subiendo finalmente por las escaleras rumbo al palco. Facundo Saba, doctor Víctor Agüero, Juan Carlos Petengil, Ramón Lescano, jefe de seguridad, Julio Dos Santos de la Secretaría Técnica, y van subiendo más integrantes de la comisión directiva. Estaba esperando el ascensor, en este caso Facundo Saba junto a Ariel Martínez, pero finalmente decidieron subir por las escaleras. Acaban de estar en la sala de reuniones y en este momento van subiendo al palco oficial, custodiados por la seguridad del Club Cerro Porteño, y ahora van subiendo para su posición en el partido, y coincidentemente salieron del lugar en el cual mencionábamos que acaba de ir el ciclón, así que en un rato probablemente veamos la foto en redes sociales o más entrada la noche de la mascota de Cerro y todo el grupo de dirigentes con Facundo Saba, que acaban de pasar por sala de reuniones antes de subir al palco oficial. Muy bien, ya volvemos. Juega y gana con Slot del Sol Online. Regístrate con el código Rubin y te devuelven el 100% de tu primer depósito y un bono de 200.000 guaraníes. Ingresa a slotdelsolonline.com. En El Sol Seguros, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunícate al 236-3000. El Sol Seguros. Muy bien, Fabián. Están mojando bastante la cancha. Esto era un pedido habitualmente del ex entrenador de Cerro.
es imposible no caer en la comparación, ¿no?, de muchas cosas que iremos observando de ahora en más en Cerro Porteño, en los detalles extra futbolísticos y también en lo que tenga que ver con el equipo, porque fueron muchos años al frente del equipo azulgrana. Están mojando bastante el campo de juego, estará con una velocidad importante, sobre todo conociendo las características que tiene este césped de la Nueva Olla. Mucho cuidado con esto para Guaraní, sobre todo con los centrales de muy buena presencia física, pero que a la hora de tener que ponerse a punto en la velocidad para acompañar los movimientos, sobre todo de jugadores como Carrizo, de Morales o sobre los costados, tendrán que estar muy atentos, que no sufra Guaraní el hecho de tener una defensa muy abierta y que esta cuestión de la velocidad le termine jugando una mala pasada. Yo insisto, hay jugadores que desde lo individual aún no han cumplido en lo que ha sido la presentación de Guaraní en este torneo de apertura. Es una muy buena prueba que tiene el equipo de Rodrigo López, más allá del momento de Cerro, más allá de esta inestabilidad que viene sufriendo con la decisión del cambio en la conducción técnica. Siempre es complicado visitar la Nueva Olla, siempre es complicado llegar hasta este escenario para jugar ante Cerro Porteño, por eso es una muy buena prueba que tiene el conjunto aurinegro en esta su visita. Sí, Gerardo. Sí, señor. Arbitrajes para Nacional el día martes en Copa Libertadores, al menos, y para los demás partidos. Este día martes a las 9 de la noche, Nacional Huancayo, ida ganó el equipo peruano para repasar 2-1. Pitará Darío Herrera de Argentina y en el bar Germán Delfino, su compatriota. El día miércoles, 9 de la noche en Ecuador, el Nacional, el equipo de Ever Almeida ante Nacional de Potosí. Ida en Bolivia fue triunfo, goleada para el equipo ecuatoriano de El Nacional por 6-1. Flavio Dos Sousa pitará y en el bar Rodolfo Toski. Y el día jueves en Venezuela a las 9 de la noche también, horario de Paraguay, Zamora va a recibir a Boston River de Uruguay. En territorio charrúa fue triunfo para el Boston River por 3-1. El colombiano Andrés Rojas pitará y en el bar su compatriota John Perdomo, Fabián. Correcto, esto tiene que ver con la Copa Libertadores. Arbitraje argentino para el compromiso de la Academia el martes, Juan. Decidir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En Punto Farma todos los sábados disfruta de hasta el 50% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido en puntofarma.com.py. Víctor. Gracias, Arturo. Un último reporte aquí desde abajo, porque ya vamos subiendo a nuestra posición para observar el partido. En preferencias, por lo menos, sigue habiendo fila, así que la gente está ingresando. Si bien es cierto, ya estamos en los últimos minutos previos al inicio del partido, pero veo movimiento todavía, personas desde el lado de Quinta bajando y acercándose a la zona de preferencias, así que vamos a tener, insisto, un número más que respetable en esta noche en cuanto a asistentes entre Cerro Porteño y Guaraní. Nosotros ya vamos subiendo como para instalarnos en el lugar donde vamos a estar observando el partido. Muy bien, Nacional le ganó a General Caballero por 1-0 de visita. Y esto hace, ¿qué motiva a todo punto de vista partido de vuelta de Copa, Fabián? Es un muy buen inicio en el campeonato, cuando en Nacional todo era incertidumbre, por lo menos desde afuera, por los cambios que tuvo el plantel tricolor, con muy pocos que quedan de la temporada pasada, de esa muy buena campaña bajo la conducción técnica de Pedro Saravia. Uno se preguntaba qué Nacional vamos a ver, qué Nacional vamos a tener en el campeonato. Ganó sus 2 primeros partidos y eso indudablemente lo posiciona muy bien de cara a la revancha desde lo emocional, desde lo anímico, desde lo mental, y sobre todo porque dejó una buena imagen, más allá de la derrota. Nunca es bueno perder, pero hay derrotas y derrotas, hay maneras y maneras, y me parece que dejó una imagen de que tiene con qué Nacional revertir la historia el próximo martes en el Defensores y a partir de allí empezar a pensar en Sporting Cristal, y eso hará también que el calendario dentro del campeonato aún no se pueda regularizar, porque si Nacional clasifica, los partidos contra el Cristal peruano son inmediatamente en las semanas consecutivas, entonces la reprogramación del partido contra Olimpia tendrá que seguir esperando. En instante los equipos al campo. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Pufa Energy te brinda máximo rendimiento con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales. Recárgate de energía con Pufa Energy, calidad éticos. Mañana Guaireño, Chiridense, Olimpia, Tacuaré. Love Day en Yosel Cofer. Por tus compras a partir de 150.000 guaraníes puedes ganar una estadía para 12 personas en Reset Gambling. Entérate más en Instagram de @Yosel Cofer. Hace más de 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar donde te sentís a gusto. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Bueno, indudablemente esto de la Copa, los partidos, la seguidilla, partidos que se en el Cerro Porteño, incluyendo clásico en sexta fecha, si pasa Cerro Porteño va a tener ese doble compromiso, incluyendo clásico, Fabián. Todo será inmediato, todo será de manera consecutiva, semana tras semana.
Cerro Porteño debiendo cumplir primero lo de Curicó Unido y de avanzar allí la posibilidad de ir o a Brasil ante el Fortaleza, o en todo caso ante un equipo con menos tradición como es el Maldonado de Uruguay. Pero estamos hablando de la seguidilla, así como puede ocurrir con Nacional, que es lo que deseamos, porque siempre es bueno que avancen los equipos paraguayos, tendrán esa carga dentro del calendario. Lo de Cerro Porteño, con una cuestión que muchas veces se habla cuando viene un nuevo entrenador, no hay mucho tiempo de trabajo. Bueno, es con lo que se va a encontrar Facundo Saba. Guaireña, debut en Copa, Resistencia, el partido de Copa Libertadores, clásico, y de avanzar de nuevo. Partido inmediato en Copa Libertadores. Le pasa lo propio a Nacional si logra pasar la barrera llamada Huancayo el próximo martes. Es lo que se presenta en cuanto al calendario y es con lo que tendrá que lidiar este nuevo técnico del Cerro Porteño, pero son las exigencias de los equipos grandes. Le tocó dirigir Copa Libertadores en Racing, en otros equipos no tuvo el calendario tan cargado, pero tendrá que de nuevo acostumbrarse a esto. El nuevo técnico de Cerro Porteño, Facundo Saba. Un detalle, hoy mirando la banca de nuevo sin un central ante alguna urgencia que pueda presentarse en el partido. Ya ocurrió la fecha pasada que Quintana estaba al margen. De nuevo hoy Quintana al margen. Si ocurre algo en la zona defensiva de Cerro Porteño, imaginamos que la única solución es la movida de Robert Piris da Mota en la ubicación de zaguero central y rearmar el medio. Esto porque no cuenta con un marcador central dentro de la nómina de suplentes. Muy bien, ya volvemos. Llega Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Energy, energía de calidad al precio justo. Sí, Fabián. Y sobre todo empezar a ver si desde el diseño muestra algo diferente en muy poco tiempo de trabajo Facundo Saba. En cuanto a nombres, yo no creo que pueda cambiar mucho más de lo que venimos viendo de la mano de Arce. Tocar esto me parece que no hay mucho más en cuanto a nombres, en cuanto a alternativas. Va a estar en cuanto a la intensidad, en cuanto al diseño y a la manera que pretenda jugar el entrenador argentino. Una cosa es un equipo que tiene otra obligación, un equipo que tiene otras ideas y otros objetivos y que sobre todo no tiene la misma presión que Cerro. Uno dice, bueno, puede jugar entre comillas de chico, como decimos muchas veces, cuidarse atrás, priorizar el cero en el arco y a partir de allí jugar de contragolpe, sobre todo cuando esos equipos que no tienen el acostumbrado peso de tener que salir a buscar los compromisos, bueno, pueden hacerlo de contragolpe, jugando, encerrándose atrás. En Cerro Porteño tendrá otra obligación, tendrá que ser protagonista partido tras partido y por ende veremos cómo se presenta a partir del próximo viernes el nuevo técnico azulgrana. ¿Lo dice Víctor cuando está? Arturo. Sí, señor. Sí, ya vemos movimiento en el túnel de ingreso. Primeramente los árbitros formando la fila. Esperan la llegada de Guaraní, esperan a un costado a Cerro Porteño. Así que es inminente el ingreso de los equipos. Mirando aquí desde arriba el panorama, yo creo que estamos en 12.000 personas, quizás un poquito más. 12.000 hinchas presentes en Barrio Obrero en esta noche, de los cuales 300 de Guaraní. Como máximo vemos los palcos con los directivos legendarios, unos 10 o 15 dirigentes dentro de la zona de palcos y sigue entrando público, así que me parece que un poquito más va a ir subiendo este número. Gradería norte casi en su totalidad, la zona de preferencias hoy en un 80%, plateas todavía con muchos claros. Estamos lejos, me parece, de la concurrencia anterior ante Ameliano, que fue de 23.000 espectadores, pero sigue siendo un correcto número, por así decirlo, el que vamos a tener aquí en Barrio Obrero. Ya lentamente va ingresando Guaraní, solamente se espera por Cerro Porteño y posteriormente los protagonistas al campo de juego aquí en La Hoya, Arturo. Muy bien, la opinión de Fabián en una presentación de Quintadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Super Quintadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Eusebio Yara, 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. Más allá de las situaciones previas, de todo lo que vienen atravesando, viviendo estos equipos en cuanto a dificultades, lo de Cerro Porteño, claro está, la salida de Francisco Chiquiarza al inicio de esta semana que va terminando, la decisión de traer un nuevo entrenador, el interinato de Diego Gavilán hoy, en Guaraní el rendimiento por debajo de lo que se espera, el hecho de no haber podido ganar, de caer en la primera fecha, de lograr un empate con sabor a poco en la segunda fecha y sobre todo con otros inconvenientes para el entrenador Rodrigo López,
Por ejemplo, la ida de Morel, más allá de que era algo con lo que venía conviviendo Rodrigo López, sabiendo que podía darse. La situación de Federico Santander, quedando al margen a raíz de la enfermedad de moda, chikungunya. Entonces, son cuestiones que se han presentado en lo previo para estos equipos. Pero a pesar de todo esto, es un partido que en lo previo promete justamente por la necesidad que tienen ambos de salir a mostrar algo más. Y podemos hablar de que Cerro Porteño viene de ganar, sí, pero viene de ganar y punto. Y a partir de ahora empieza una nueva etapa y Gavilán, más allá de que sea un solo partido, en cuanto a su chance de dirigir al plantel profesional de Cerro Porteño, querrá dejar una buena imagen. En Guaraní está la necesidad de empezar a ganar, de empezar a mostrar otro nivel futbolístico. Entonces los dos llegan con esta obligación, más allá de que el campeonato recién está en sus primeros pasos, de que al certamen le queda mucho, de que ninguno se pudo desprender en estas primeras fechas porque lo pudo haber hecho Libertad, pero Libertad empató como local ante Sportivo Luqueño, entonces se frenó allí nomás, y de ganar Cerro va a alcanzar esa misma línea, y Nacional con un partido menos está allí nomás a un punto, y Olimpia de ganar mañana estará en la misma situación que el equipo tricolor. Entonces hablamos de que todo está allí muy apretado, pero los dos tienen la necesidad de igual manera de empezar a recorrer un camino de mayor seguridad futbolística. Más allá del triunfo de Cerro, necesita mostrar algo más convincente desde el rendimiento. Y para Guaraní las dos cosas. Empezar a tener y a marcar una idea futbolística que en las primeras fechas no se vio de la mano de Rodrigo López, pero al mismo tiempo empezar a ganar, porque sumar de a uno le va a servir de muy poco para los objetivos que tiene de cara a esta temporada el conjunto aurinegro. Hoy Cerro Porteño con 3 cambios en relación al último partido en Encarnación ante Trinidense. Enzo Jiménez, que vuelve en lugar de Galeano. Damián Bobadilla, la apuesta de Gavilán en lugar de Lucena en la mitad de la cancha. Y la presencia de Carrizo en lugar del lesionado Fernando Fernández. Con estos 4 en el fondo, 4 volantes, un mediapunta que será Carrizo y Robert Morales. No es un delantero de área, no es un delantero que vaya a pelear en una zona reducida, frente y en medio de los centrales. Es un atacante con otras características y veremos cómo se distribuye. Tendrá que tener mucha participación de los hombres que se mueven principalmente sobre los costados. Me refiero a Enzo Jiménez, a Claudio Aquino. Y a partir de allí encontrar conexión futbolística con Carrizo y que sean los encargados de habilitar de buena forma y de dar pases en posición favorable para Robert Morales, porque es allí donde puede marcar diferencia Robert, picar en los espacios vacíos, aprovechar la lentitud que puedan tener los centrales de Guaraní, que ganan en muchas otras cosas, juego aéreo, presencia física, imponer eso que saben en cuanto a la experiencia, pero en la velocidad que puede imprimir Cerro Porteño, sobre todo con Carrizo, con una buena pelota puesta para Robert Morales, puede ser una complicación para la última línea del legendario. Por su parte, en Guaraní necesita no solamente amigarse más con la pelota, sino tener un juego mucho más punzante, de peso arriba, con Facundo Barceló arriba. Vemos a un Guaraní que no tiene un 9 típico, 9 con las características para aguantar la pelota arriba, para pelear. Se enfoca mucho Guaraní en tratar de jugar en el contragolpe, en aprovechar los espacios que puede dejar el rival. Y hoy enfrente tiene un equipo que puede brindarle eso, brindarle los espacios, porque sabemos que Cerro tiene que salir a proponer y a partir de allí puede aprovechar la velocidad de Dorrego, del propio Rodrigo Amarilla, que fue mucho más convincente de lo que hizo el Piru Contreras en la primera etapa ante Libertad, en lo que fue lo único que dio, que tuvo espacio el Piru Contreras en el equipo de Guaraní. Tendrá que estar mucho más firme Gil Romero, porque hasta aquí ha sido flojo en la respuesta en cuanto a la marca y sobre todo a la hora de colaborar para salir con pelota dominada de la mitad de cancha para adelante. Imaginamos será ese hombre encargado del primer pase hoy ante la ausencia de Morel ya transferido, y tiene que Camacho ser el encargado de ponerse el equipo al hombro. Duró muy poco dentro de lo que amagó ser futbolísticamente en la fecha pasada, porque Barceló solo arriba es muy poco lo que puede dar. Al igual que Robert Morales, necesita de un acompañamiento importante. Son equipos que de a poquito se van armando, que han quedado en deuda en las primeras presentaciones y que a partir de ahora tienen que empezar a ser más convincentes desde su juego y sobre todo sumar puntos para acomodarse en la zona de lucha en este torneo. Qué frío saludo entre el arquero de Guaraní Cerro. Fueron compañeros hasta hace poco, eso indica muchas cosas. Sergio Lauserker, psicólogo deportivo.
lo que apunta Sergio. Gianni Popi Muñoz. Sí, señor, desde Ciudad del Este. Mi cariño, Sergio, muy válido lo que dice. Señoras, señores, todo listo, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza LGO. Viene saliendo Guaraní, pelota para el medio, atención con Dorrego, bajó la pelota sobre la izquierda para Benítez. Benítez con el balón, tira, pelotazo largo bajándola contra el pecho. Aparece Camacho sobre la izquierda, se mete, sucesivo toque, carga el equipo de Guaraní. Vino la marca de Espino, la pelota para el medio. Epa, el juez sanciona, falta Fabián. Primero Camacho cae acusando un golpe de codo en el rostro y después el árbitro sanciona una falta contra Enzo Jiménez, tiro libre para Cerro, pero el primero que acusó un golpe fue Camacho cuando fue a buscar esa pelota dividida. Hay tiro libre, dijo el juez. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. En Asunción, Mariano y en Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. La mejor opción para instalar tu industria de depósito fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Muy bien, señores, fútbol paralizado. Estudia tu carrera a distancia en la UDIVE, carreras habilitadas legalmente y con acreditación de calidad. Ingresa a distancia.udive.edu.py. Con CNT, un departamento amoblado más una Kia Sonet. Igualmente 50 millones de guaraníes más una Toyota RAV híbrida más 800 millones. Pedí CNTC por Emoy. Aquí Camacho queda hablando con el árbitro del partido porque terminó sancionando la infracción contra el jugador de Cerro Porteño. Sigue hablando con el VAR, en este caso Juan López, el árbitro Juan Gabriel Benítez, viendo si ocurrió algo más en la acción con Camacho, porque fue inmediatamente, apenas se puso de pie, Camacho fue a conversar con el árbitro. Hasta aquí, por eso la demora, Víctor, porque están revisando en el VAR. Así es, finalmente da la indicación Juan Benítez de que no pasó nada y continúan las acciones. Sí, porque se demoró, se tomó por lo menos casi un minuto. El árbitro del compromiso esperando la conversación de Juan López, la gente del VAR, para ver si había algo con Camacho. Dijo que nada ocurrió y que con esto tiene que continuar el juego. Barceló juega la pelota sobre la izquierda. Va a venir el centro, atención, pelota abierta para Dorrego, le pegó, tiró, saca como puede en el fondo Cerro. Se va salvando la azulgrana, falta penal para Guaraní, Víctor. Así es, falta de Patiño contra Rodrigo Amarilla. Protesta todo Cerro Porteño, pero decidido lo cobró Juan Gabriel Benítez. Será penal para Guaraní. Penal para el Legendario. El comentario de Fabián Sanabria en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo, pues, Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago en Sevilla, ya la 1751, ya menos al 729-6060. Fleming, penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. Puede rever el VAR, Fabián. Sí, hay un contacto, pero al menos puede rever. El tema es que hay contacto. Hay. Y yo creo que se va a mantener. Al haber ese contacto, yo creo que se va a mantener. Pero esa caída para atrás no. Exagera amarilla como la mayoría de los protagonistas cuando sienten un contacto dentro del área. Pero me parece que se va a mantener porque el contacto existe abajo. Imprudente Patiño. Miró la pelota, no lo vio amarilla y lo terminó tocando abajo. Hay penal para Guaraní. En Portugal, Santa Clara con el delantero paraguayo ex Olimpia Walter González en todo el partido cayó ante Aroca 1-0. Dorrego va a charla con amarilla, fútbol paralizado. Tokio, estás en tu casa con el peito de confianza. LGO, Fortín, etiqueta negra, te regala 1 GB de internet directo y sin sorteos. Busca el código bajo las tapas y seguir las instrucciones. Fortín. Nacional le ganó de visita General Caballero 1-0. Salud protegida, servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional a Perú y elige Yara. Disfrute mucho más en la vida. Señoras, señores, viene penal amarilla de pie. Coop, productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos, 60 modelos en oferta permanente. Comunicate al 0972-55-5333, Cantabria S.A. Se demora Víctor Villalba. Camacho finalmente toma la pelota. Me parece que estaban debatiendo entre los tres, entre Camacho, Dorrego y Barceló. Finalmente el 7, Néstor Camacho, se hará cargo de la ejecución. Va a pegarle Camacho. Venía llega parte de tu vida. Contamos con amplia gama de productos de cotillón, electrodomésticos, juguetería, pasar y más. Seguinos en redes como @GigaPY. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que te los reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Está Néstor Camacho. Va a venir el disparo. Guaraní puede pasar arriba en el marcador. Consecuencia de la sanción de un penal. El árbitro va a autorizar, se demora el juez Juan Gabriel Benítez. Viene el disparo, tiro penal para Guaraní. Néstor Camacho, ahora se va a ubicar sobre la línea, muy tirado al fondo. Jan, como queriéndole darle tensión. No, esto ya es amarilla para el arquero Víctor, Pasa que todavía no autoriza el árbitro y ahora va a haber revisión. Ah, perdón. Así que puede ser que no haya penal para hacerlo. Le dije a Fabián y no me dio bola. Pero como uno trabaja en equipo,
uno quiere darle al comentarista su opinión. Entonces yo me calleno. No va a sancionar penal, Fabián. ¡Metete en la cabeza, Fabián! Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad Fopasa. Los Panchos Supisa siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos Supisa juega con todo. ¿Qué es lo que está haciendo? Está revisando otra cosa, no la jugada del penal. Ah, otra cosa. Sí, posible entonces... fuera de juego en el remate de Dorrego. Posible fuera de juego de Barceló. Entonces le tocó. Le tocó. Sí. Ah, muy bien. Entonces no dije nada. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Y Castrol Benetec con moléculas inteligentes que protegen tu motor. Indica Artur. 0-0. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Ahora el juez que dice, Víctor. Offside. Ya Fabián tiene razón. Es lo que decía. Fabián tiene razón. Se mantiene 0-0. Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación precio-calidad. Shell, precios bajos, calidad Shell. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda rápido. Comunicate al 729-3030. Rápido, Clínicas Médicas. Ah, por eso yo fui injusto con Jan, porque dije que demoraba, que amarilla no. Como decía Fabián, estaba esperando la determinación del árbitro. Exacto, estaba esperando qué decisión tomaba el árbitro del compromiso porque le seguían hablando desde el VAR. Cuando va el remate cruzado de Dorrego es allí donde el jugador de Guaraní no hace contacto con la pelota, pero lo está incomodando, en este caso a Del Valle, que fue el que terminó interceptando ese remate de Dorrego en el inicio de la jugada, previo al contacto de Patiño contra Amarilla. De acuerdo al nivel de falta que se viene sancionando con la nueva administración, creo que no califica para penal, por lo menos a primera vista, offside. Pero estoy de acuerdo con tu apreciación de la falta, dice Federico Ríos. ¿Entendió, Fabián? Sí, la nueva línea que hasta ahora yo tampoco entiendo. Eso es lo que dice. De la mano de Veraquino se pide algo, pero difícil. Están los que interpretan y los que no. Los comentaristas de hoy, las jugadas puntuales de Federico. Cerca de los 7. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza y Nikeo Fortín, etiqueta negra, te regala 1 GB de internet directo y sin sorteos. Busca el código bajo las tapas y seguí las instrucciones. Fortín. Victoria nacional de visitante General Caballero 1-0. Salud protegida, servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional Perú y Erika Ayala. Disfrute mucho más la vida. La opinión de Fabián es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Quitadol, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago. Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. No deja de ser un llamado de atención para Cerro Porteño. Metió mucha gente de Guaraní en esa jugada anterior. Dorrego llegó muy libre para pegarle a la pelota. Desde el rebote no se acomodó la zona defensiva azulgrana y por eso Amarilla pudo ir a buscar ese balón de nuevo donde se dio el contacto que en definitiva no terminó siendo penal por lo que ocurrió previamente. Pero es un llamado de atención. Guaraní llegó con mucha facilidad en esa jugada. Cargando Cerro, pelota al medio cuando se metía para buscar la pelota Robert Morales. Abría Carrillo, Aquino también. Cerca de los 8 minutos. 0-0 la olla. Argentina, segundo tiempo, Platense, Tucumán empatan 1-1 en el local titular. Miguel Jaquet, suplente Ronaldo Martínez y en Tucumán. En la banca de suplentes Wilson Ibarrola y Marcelito González. Cruzamos los 8 del primer tiempo. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalos. Escribinos al 0976-101010. Arranca con todo con Kenton. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. La pelota la tiene sobre la izquierda para buscar esa pelota bien. La controla Aquino. Devolución para Aquino. Sucesivos toques. Se metía arriba el equipo azulgrana cuando Damián Bobadilla adelantado. Fíjate en su posición, Fabián. Dándose del fondo porque lo deja Piris de Mota que sea el fijo sobre esa línea de 4 de Cerro, la zona defensiva. Se suelta Bobadilla, apareció por el medio tratando de conectarse con Carrizo. A los dos le está costando tener precisión. Cerca de los 9. Billy Empeño, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cardenal Concepción. Billy Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. La pelota arriba, Enzo Jiménez, por izquierdo de afuera y estilo de portería para Legendario. En Villeta contamos con un nuevo espacio disponible. Es una residencial con servicios básicos. Comunícate al 443-600, La Loteadora Inmobiliaria. En Ecopetrol por carga de 150.000 guaraníes en todos nuestros combustibles. Participas por cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 kilómetro. Copetrol, vamos. Copi Muñoz tarda, ubica la pelota que da contra la avenida Quinta. Con Rumbos, Esencia de Seguros, tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para tu vida. Rumbos, toda una vida con vos. Asada y fútbol Álamos, porque si es vinos Álamos. Distribuye y representa Fruto de los Andes. 0-0 partido. Crystal House, expertos en colocación de vidrios templados de BH laminados. Llámanos al
al 45-03-10. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país y La Pradera, lo mejor en lácteos. Fíjate vos la dupla, Fabián, ¿eh? Si se mete mucho más al medio Aquino, por eso tiene contacto con la pelota, a diferencia de partidos anteriores donde lo veíamos muy abierto, muy pegado a la raya, busca meterse al centro para conectar con Carrizo. Bien, Barceló, guapo, Dorrego al arco, amaga Dorrego, colocó el disparo por bajo, es fuerte arriba, grandote Barceló, Fabián. Va a aguantar bien esa pelota. Conste que le ha costado en los primeros partidos hacer ese trabajo, se tuvo que alejar mucho más del área. Ahora allí en esa zona de la media luna fue a pelear una pelota. Dorrego precipitado, tenía como para continuar de otra manera la acción, le terminó pegando mal. Por el medio, iba para la marca Gastón Romero, viene cargando Cerro, pero viene poniendo cuerpo sobre la izquierda y sale Moya, el colombiano, falta tiro libre. Reacciona Moya, dice no hice nada, le dice el colombiano, marcamos el tiempo y amarilla para Moya. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, su primera etapa. Ahí Castrol Benetel con moléculas inteligentes que protegen tu motor, indica Artur. El partido 0-0. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Víctor Villalba. Primer amonestado en el partido, Moya reclama, pero en realidad tocó la pelota con el brazo cuando estaba cerca a Robert Morales. Protesta Rodrigo Muñoz, que es el capitán, sale de la portería a reclamar, pero la decisión ya está tomada. Primer amonestado el colombiano Moya. Nacional de visita le ganó a General Caballero 1-0. Si quieres dinero al instante y en efectivo, vería Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900 Casa Rosada. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevo. Sella, repara y protege. Asesórate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Cruzamos los 11 de Morado, el tiro libre para hacerlo. Farmacias Catedral, diga, estamos realizando tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Con garantía de 12 a 18 meses. Baterías Barta, un golazo. Se demora el tiro libre para hacerlo. Charla, conversa, se abre el árbitro partido para un costado. Viene el tiro libre. En el Ahorrazo encuentra todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad de solo en el Ahorrazo. Volvé a clases con Super Espuma. Compra tu subir de un 20% de descuento y llévate un kit escolar de regalo. Llámanos al 0974-2020-25. Super Espuma, vivimos despiertos. ¿Quién le pega a Víctor? Claudio Aquino. Claudio Aquino para el tiro libre. Bueno, el público de Cerro espera un golazo. Desde esa posición del tiro libre, especialista con la pelota aquí desde el tiro libre, Claudio Aquino. Autoriza al árbitro, viene el disparo. Tira Claudio Aquino, el árbitro va a autorizar medio del arco al Popi Muñoz. Le pegó, tiró, alto, malo afuera. Ahora Chevrolet con sus modelos Journey Onix tienen precios increíbles. Ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. Génesis SPH más 8 y te invita 3 bases más. Aprovecha y pedirlo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida, es óptica. Cruzamos los 12. Crecer Inmobiliaria te presenta Urbanización Playas de Carmen en la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Contactanos al 021-338-1199. Crecer Inmobiliaria. Pollos Amanecer te provee de proteínas y nutrientes con un bajo contenido en grasa. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las indicaciones de Diego Gavilán y Víctor. Así es, Arturo, muy activo desde el inicio del partido. Diego Gavilán tratando de ajustar algunas piezas. Las indicaciones en este momento para la zona defensiva del equipo. Está Ruel Cáceres para el saque de costado. Atropellaba Carrizo. 13 minutos 0-0 en la Guaña. Control te invita a festejar el labor y te premia a vos y a tu pareja. Ingresa a las redes de Control y entérate cómo participar. Control, Love of Your. Carnaval de ofertas en Bristol. Love celular Samsung A13, solo 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Ingresa a bristol.com.py. Señoras, señores, 13 minutos. Fabián, el partido hasta aquí. Y el partido nos muestra mucho en el trabajo ofensivo de ambos. Mucho de media cancha, mucho desorden, imprecisiones en los equipos. Tratan de organizarse, sobre todo Cerro, teniendo a Carrizo y Aquino muy cerca, pero hasta aquí no aparecen ni Guaraní ni Cerro tratando de hacer daño con verdadero peligro hacia los arcos de Chani y Popi Muñoz. Espino la bajaba Piris de Monta. La pelota por el medio, busca la salida Cerro, tocando la pelota bien, la controla del Valle, pone para Báez con el balón, juega a la izquierda para Aquino, se le va y saque de costado, Dorrego bajaba, saque de costado, punta derecha, Raúl Cáceres cruza mitad de terreno, viene buscando la pelota, Río, saque de costado para Guaraní. Brasil, torneo Mineiro, América Mineiro con el éxito porteño Mateus, a partir del minuto 18 del segundo tiempo le ganó 2-1 a Demócrata. La pelota la tenía Moya, jugando Marcos Cáceres, buscando la salida al colombiano, cerca de los 14 minutos, el mallorquín Nacional, le ganó a General Caballero por 1-0. Recibir flores sin una sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a pemaiflores.com. Regalamos, regala Pemay Flores. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Y sé que de costado, ¿qué pasa, Fabián? Que ninguno está en el nivel que esperábamos ver y tiene mucho más que ver con la realidad de ambos en los primeros partidos. Imprecisos, con muchas dudas,
sin hacer pie dentro del campo de juego. Así vimos a Cerro, así vimos a Guaraní en las primeras fechas y es lo que están mostrando en casi 15 de esta primera etapa. ¿Qué dice Hernán Rodrigo López, Víctor? Y en este momento me parece que está un poco más preocupado Hernán Rodrigo López con respecto al inicio del partido. Protestó mucho también la amarilla a Moya, bastante disgustado se mostró el uruguayo con la sanción del árbitro para el jugador colombiano. Va a sacar desde el fondo, Popi Muñoz jugó la pelota a Moya, el colombiano entregó para Muñoz, amaga, puede ponerla a la derecha, entregando para Marcos Cáceres, se puede complicar Guaraní, Cáceres revienta y saca, iba contra el piso, reclama falta, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Y Castrol Magnetic con moléculas inteligentes que protegen tu motor. Indica Arturo. El partido está igualado a 0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. 0-0 la olla. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hacer el tour verano PY, pero antes pasa por Erimar y encontrar todos los accesorios que necesitas para poder viajar cómodo y seguro. Erimar, lo que la fábrica no te dio. 0-0 el partido nacional, le ganó a General Caballero Mallorquín por 1-0. Mañana Guaireña Chiridense. Olimpia enfrentando a Tacuaré. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Encontrarlo en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. La Caja Mutual te regala una mochila por afiliarte este mes. Matricúlate y paga tu primera cuota por 200.000 guaraníes y listo. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. El partido hasta aquí, Fabián. El partido con mucho de estudio, de intento, de ganas, pero con muy poca claridad en ambos. Ni Guaraní ni Cerro Porteño tienen una idea como para llevar a cabo, para saber por dónde ir, qué camino tomar, qué estilo implementar dentro del campo de juego. Ni un toque intrascendente, ni un juego directo, nada de nada. Es la realidad y tiene mucho que ver, insisto, con lo que hemos visto tanto del aurinegro como del azulgrana ya en sus dos primeras presentaciones. Vamos a cruzar 16 minutos del primer tiempo en la olla con buena presencia de público y empate 0-0. Vino un penal sancionado por el árbitro para Guaraní. Después el VAR le dijo vení. A Juan Gabriel Benítez tomó otra decisión por una posición prohibida previa a la falta. Por el mes del amor, en Electroban, celular Samsung A22 en cuotas de 180.000 guaraníes y regalo un peinalizador. Ingresa a electroban.com.py. Pechugón te ofrece pecho nugget, pecho milas y pecho burger. Los preparas a tu gusto, pechugón paraguayo como vos. Y Quintana, que lo puso a chiquearse, en reemplazo del pulpito, desapareció Fabián. Ni en la banca, en los partidos o en el partido anterior, ya hoy con la conducción de Gavilán no aparece. Cerro no tiene otro central en la banca disponible para este partido. Cerca de los 17. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza y Ligeo. Fortín, etiqueta negra, te regala 1 GB de internet directo y sin sorteos. Busca el código bajo las tapas y seguir las instrucciones. Fortín. Señoras, el Nacional de visita le ganó a General 1-0, sí. Y algo no le está gustando a Hernán Rodrigo López porque manda a calentar a 3 suplentes. Walter Clark, Alberto Contreras y Gustavo Vargas. Ya comienzan a moverse en el legendario. Señoras, 0-0 la olla. Salud protegida, servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Perú y Elige Ayala. Disfrute mucho más en la vida. Señores, la opinión de Fabián es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui super Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. Saliendo del fondo, buscando la pelota Raúl. Se va a la derecha a su zona. Después colócalo por arriba. Vino un rechazo buscando la pelota al medio Río. Río puede acomodarse con Gastón Romero. Está tocando la pelota Moya. Va a ponerla sobre la izquierda para Benítez. La salida en su campo de Guaraní. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. En Ensa Inmobiliaria tenés un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Terrazas de Santa Clara, en la ciudad de Liberación. Seguinos en redes de Ensa Inmobiliaria. Barceló le pega, córner, tiro de esquina. Se iba cierre del Valle. Tupi Electrodomésticos, la gente Cruzamos sabe. 18 minutos, 0-0 la olla. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Encima Encarnación Bellavista Hotel. La mejor atención en un hotel de calidad. Reservas al 0983-604-300. Bellavista Hotel, Encarnación. Amarillo le pega. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general. Barrio Primavera, Concepción. Vuelta a clases con Bancop. Pagando tus tarjetas Bancop. Tenés 20% de ahorro. Más 5% pagando con QR en librerías y multitiendas del país. Ingresa a bancop.com.py. ¿A quién no? Amarilla le pega el tiro de esquina. El árbitro, ¿a quién le deja, Víctor? Camacho. Camacho colocó de zurda cuando se metía arriba para buscar Moya, disparo al arco, saca como puede y la desesperada al equipo de Cerro. Hay una mano, no siga, dijo el árbitro del partido. Va a la izquierda, metió el centro Camacho, pelota en el aire, le vaya bien, sacó de cabeza. Vendrá un disparo fuera del área, la pelota en el aire.
Morales, golpe de puño del arquero Jan, insiste de cualquier manera Guaraní, aunque ahora la respuesta de Cerro, está acá tocando Aquino, jugó para Carrizo con el balón, entra para el medio, se acomoda como Badilla, quiere salir, falta, el juez deja seguir, al piso y va volante de Cerro. No hay asado sin choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Prueba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos, Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-34-3111. Espínola Morales, golpe de cabeza por altura, gana Moya, Fabián. Por buena presencia física, gana el colombiano, hoy jugando de segundo marcador central, a diferencia del partido anterior. Había sido primer central, Cáceres a la izquierda, invierten posiciones los centrales de Guaraní. Imprecisos los dos, por eso ese enredo dentro del área de Cerro es una muestra de cómo está el partido. Ni uno se puede plantar de buena manera. Guaraní empujando, Cerro tratando de sacar como sea la pelota, pero lo que menos tiene es claridad futbolística este partido. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos. Primera etapa, y Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor, indica El Arturo. partido igualado a 0. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. 0-0 la Bolia. Colombia Once Caldas con el arquero Gerardo Ortiz suplente, igual a 0-0 ante Águilas Doradas. Nacional de Cano visita General Caballero 1-0. ¿Qué pasa con Carrillo, Víctor? Caído después de la falta del jugador de Guaraní, de a poco se va levantando el argentino Federico Carrizo. El que le cometió la infracción fue Rubén Ríos. Señoras, señores, fútbol paralizado. Ahora sí prosigue. La pelota por bajo la tiene del Valle, de Valle con la puede ponerla para Baez. Lo mira Patiño en el fondo. Es tuya, devolución de cortesía. La pelota la tiene Patiño. Patiño jugó para Espínola, 21. Juega con el Salud del Sol Online. Registrate con el código Rubini y te devuelven el 100% de tu primer depósito y un bono de 200.000 guaraníes. Ingresa a slotdelsononline.com. En el Sol Seguros, cuidar y cumplir con nuestros asegurados, eso es lo más importante. Comunícate al 236-13.000 del Sol Seguros. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara, Fabián? Estamos viendo más de lo mismo, iba a decir hace 5 minutos, pero estamos viendo una versión incluso desmejorada de Cerro. Si puede existir una versión desmejorada después de lo pobre que ha sido la primera y la segunda fecha, bueno, sí, puede. Son estos primeros 20, 21 minutos en la nueva olla. Lo de Cerro realmente es muy poco comprensible. El bajísimo nivel. Amagó, insinuó algo. Aquino cuando se juntó buscando dos pelotas en los primeros minutos con Carrizo, eso se esfumó, desapareció y el partido está de discreto para abajo en la olla. 22. Decidí bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En Punto Forma todos los sábados disfrutad hasta el 50% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido en puntoforma.com.py. Señoras, señores, ¿qué pasó, Víctor? Caído Enzo Jiménez después de la disputa de pelota con Miguel Benítez. Mucho dolor en el hombre de Cerro Porteño. Ya piden rápidamente la asistencia para Enzo Jiménez. Se va tomándose del rostro, Fabián, ¿eh? Sí, y el contacto existió. Lo que yo no veo es pierna extendida de Benítez. Van los dos a buscar una pelota dividida, levantan las piernas y lo que sí hace Benítez es poner la suela del botín derecho para adelante, pero no extiende la pierna. Existe igual el contacto, por eso queda sentido Enzo Jiménez pidiendo asistencia. Hay un movimiento y da la sensación en la cámara lenta que es un planchazo, pero es lo que pudo hacer en ese instante Benítez. Era muy difícil quitar la pierna porque fue a la disputa de la pelota. Lo levantan Enzo, tendido fuera. Nacional le ganó a General Caballero 1-0 el martes. Está enfrentando al Huancayo, partido de vuelta. Había perdido de ida por 2-1. Mañana Guaileña, Trinidense, mañana Olimpia, el Tacuaré. Solicita tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Con respaldo a las 24 horas, estés donde estés. Visita las redes sociales de Panal Seguros y sentí la confianza. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué se enoja, protesta Enzo, no? Sí, protesta Enzo Jiménez porque pedía revisión, pero el árbitro dijo que no pasó nada y continúan las acciones. 0-0. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Pufa Energy te brinda máximo rendimiento con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales. Recárgate de energía con Pufa Energy, calidad éticos. La pelota a la izquierda cuando venía buscando Camacho. Atención con esta, se mete bien. Benítez juega la pelota al medio. Ríos reclamaba el balón. También lo hacía Gastón Romero. La pelota a la derecha la pone Marco Cáceres. Juega para Moya el colombiano. En esto se parecen los centrales a Cerro. Fabián. Sí, del toque atrás, intrascendente. Una vez, devolveme, te la vuelvo a dar.
tocamos, pero después cuando cruzan la mitad de la cancha está el inconveniente con los dos. Ninguno sabe qué camino tomar como para hacer daño al rival. Cerca de los 24. Love Day en Joseph Cofer. Por tus compras a partir de 150.000 guaraníes puedes ganar una estadía para 2 personas en Reset Gambling. Entérate más en Instagram de @Joseph Cofer. Hace más de 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar donde te sentís a gusto. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se metía arriba, pelota larga, profundidad, señores, 24. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Energy, energía de calidad con el precio justo. Ahí está lo que decíamos con Fabián Víctor, sucesivos toques en la salida, 5 millones y uno y otro, Víctor. Así es, Arturo, y se complicó ya más de una vez Cerro Porteño ante la presión de Guaraní. Me parece que a Gavilán a la distancia no le gusta nada este tramo del partido. Brazos cruzados en este momento para el técnico interino de Cerro Porteño. Cerca de los 25, Servando Saba, el nuevo técnico, el técnico argentino en compañía de la dirigencia subgrana de comisión directiva en uno de los palcos. La pelota a la izquierda se mete bien Aquino quiere ponerla para Carrizo. Yo le decía a Fabián que se iban a juntar. La pelota viene para buscar la Baez, jugó para el medio, Piri de Mota entrega para Bobadilla, sube a la derecha Spínola, mete en el centro, amaga Spínola, ¿con quién dice? Juega la pelota a la derecha, la domina bien, se mete el equipo a subir la pelota cerca del Mandarín, se metía Enzo, todo a los lados, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos en primera etapa. Y Castrol Magnetel, como le con las inteligentes que protegen tu motor, indica. El partido igualado a 0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. El tiro de esquina para Cerro y le pega a Enzo Jiménez. Tu piel, electrodomésticos, la gente sabe. Tiro de esquina para el Ciclón. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. En Asunción, Mariano, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. La mejor opción para instalar tu industria, depósito a fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta Unidos. Comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Tira Enzo Jiménez, Patiño arriba del Valle, se fue. Los centrales adelantan, se abre Morales de un lado a otro. Juan Gabriel Benítez, el árbitro autoriza. El coquedad contra la avenida Quinta, vino el disparo, tiró, golpe de cabeza. Se desvió el balón y no pasa nada, tiro de meta, dijo el juez. Estudia tu carrera a distancia en la UNIBE, carreras habilitadas legalmente y con acreditación de calidad. Ingresa a distancia.unibe.edu.py. Con CNT, un departamento ampoblado, una Kia Sonet, más 50 millones, una Toyota RAV híbrida, más 800 millones, pedí CNT, por Emoy. Cruzamos 26. Productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lactoscop, el sabor de la familia. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos, 60 modelos en oferta permanente. Comunicate al 0972 55 53 53. Cantabria S.A. Exageró Espíndola, sí exageró, pero qué riesgo tomó recién Gil Romero en esa marca tras el tiro de esquina, porque lo iba sujetando, tomando de atrás, después lo suelta, pero Espíndola se dejó caer por si el VAR observaba esa cuestión. Para mí, mucha más actuación del hombre de Guaraní, pero no dejó de ser un riesgo lo de Gil Romero porque lo tenía tomado cuando esa pelota empezó a tomar vuelo tras el envío de Enzo. Se toman un descanso, Víctor. Así es, minuto de pausa para hidratación. En este caso, los protagonistas aprovechan para recibir indicaciones de parte de sus entrenadores. Y Juan Benítez hablando con Gil Romero y con Camacho. Camacho protestó bastante en la última jugada en la cual se determinó córner para Cerro Porteño. Por eso le hizo la advertencia a Benítez que es la última protesta y después ya lo va a amonestar. Cruzamos 27. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza. NGO Fortín, etiqueta negra, te regala 1 GB de internet directo y sin sorteos. Busca el código bajo las tapas y seguí las instrucciones. Fortín. Sí, Juan. Salud protegida, servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Perú y elige Yana, disfrute mucho más la vida. Qué difícil. Pero vamos a la opinión de Fabián en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Eusebio Ayala 1751, ya menos el 729-6060 Fleming. Penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. Ya gran parte del primer tiempo y hasta aquí lo de Cerro Porteño está incluso por debajo de lo que venimos viendo. Es un equipo que no tiene convicción a la hora de jugar, que se equivoca mucho con la pelota en los pies, que no tiene una idea clara, que no sabemos si lo que pretende es abrir la cancha, si lo que pretende es ir por el medio, si la idea es meter pelotas largas. Bueno, eso por lo menos hasta aquí no ha pasado tanto, porque no tiene un referente que pueda aguantar arriba, como lo puede ser Churín cuando está dentro del campo de juego, hasta el propio Moreno Martins. Y en Guaraní, lo propio en Guaraní, tratar de tener la pelota las veces que se pueda, pero a partir de allí, ¿qué hacer con la pelota? Es la pregunta. Le ha costado el equipo de Guaraní, porque quien dijimos en la previa tiene que hacerse el conductor de este equipo por la experiencia que tiene, por la técnica que tiene, que es Camacho, apareció muy poco dentro de la claridad que se necesita. Por eso el partido
es muy pobre en estos primeros casi 30 minutos. Ni Guaraní ni Cerro convenciendo y el 0-0 le queda muy bien al trámite. Se repone el fútbol nacional de ganó visita General Caballero 1-0. Vení a Giga, parte de tu vida. Contamos con amplia gama de productos de cotillón, electrodomésticos, juguetería, bazar y más. Seguinos en redes como @GigaPY. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Víctor. Vuelven los protagonistas después de las indicaciones. Guaraní fue el que demoró más, lo que me hace pensar que Rodrigo López tuvo mucho más que decir en esta pausa para reacomodar algunas cuestiones en cuanto al rendimiento. La pelota la levantó Marco Cáceres, buscando a la derecha, se mete bien, tocando la pelota Barceló cuando se metía sobre la derecha de Bingo hasta Romero. La pelota sobre la punta para Raúl Cáceres. Raúl Cáceres jugó para Barceló, vino buscando la pelota el jugador Camacho. Golpe de cabeza por el medio, se elevaba, saltaba el jugador Amarilla buscando esa pelota, va a insistir Guaraní 0-0. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad Popasa. Los Pancho Supisa siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Supisa juega con todo. Barceló saltó por saltar, va a salir Cerro desde el fondo. Shell te ofrece los combustibles con la mejor atención, relación, precio, calidad. Shell, precios bajos, calidad Shell. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudio médico al mejor precio, con la mejor atención, anda rápido. Comunicate al 729-3030 rápido. Clínica Reclama una amarilla, Claudio Aquino, y la amarilla dice reclamando sentado volante de Cerro. Iba para cierre la marca Río, nosotros marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Y Castrol Magnetek con moléculas inteligentes que protegen tu motor. Indica Artur. 0-0 la olla. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mañana tenemos dos partidos, Guaireña, Chinidense, Olimpia, Tacuaré. Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalos. Escribinos al 0976-101010. Arranca con todo con Kenton. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Gran saludo a toda la audiencia en Capital, Interior, Exterior y a la gente que nos sigue a través del espacio de Fútbol a lo Grande en el Twitter. Saludo a todos. Billy Empeño, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Carrera Concepción. Billy Empeño, Urizal, sede central de España, 330. San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar, Urizal. Y ustedes saben mañana sus 20 de 18 la suerte de Paraguay. Gana y pase. Un resultado que no fuese así ganando Venezuela. Venezuela se mete a Indonesia. En Villeta contamos con nuevo espacio disponible. Es una residencial con servicios básicos. Comunicate al 443-600. La loteadora inmobiliaria. En Copetrol por cargas de 150.000 guaraníes en todos nuestros combustibles. Participas por cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 kilómetros. Copetrol, vamos. Y luego juegan por el título Uruguay-Brasil. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para tu vida. Rumbos, toda una vida con vos. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Fruta de los Andes. Hablando de Sudamericano Sub-20 a Paraguay, digo a Uruguay le sirve el empate porque tiene 2 puntos de distancia sobre Brasil en la última fecha del torneo. 31,5 carga legendario. Nadie arriba y va a sacar en el fondo sobre la izquierda del Valle. Le pegaba cerca Banderino, fuera. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. 31,5, 0-0 la olla. Crystal House, expertos en colocación de vinos templados de DBH, laminados, llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Si quieres dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900, Casa Rosada. Tratando de entender lo que busca Cerro. Pasó recién Aquino a la derecha, quedó cubriendo el sector izquierdo Carrizo. Morales solitario arriba, no se encuentra el equipo azulgrana. Tiene la pelota, pero a la hora de salir ni abre la cancha, ni mete pelotas largas, se entretiene mucho en la mitad de la cancha. Le está costando a Cerro Porteño Guaraní, lo pone muy atrás a Camacho para que inicie desde el círculo central la generación de juego. El tema es que estando Dorrego muy abierto, Barceló absorbido por la marca, viene en punta, se hace un equipo largo, separado, difícilmente se encuentren, ninguno encuentra el camino como para realmente pretender algo más. Son equipos desordenados, son equipos que no se encuentran desde lo futbolístico, por eso este pobre primer tiempo. Amarilla para Gastón Romero, el volante de Guaraní, carga Cerro con Aquino, dejó la pelota para Carrizo, Carrizo movió para el medio. Atención con esta, buena pelota puesta a la derecha, Bobadilla, pero vino un rechazo largo, era Claudio Aquino, 33. Bolivia Nacional de Potosí con Gustavo Cristal hasta los 58, goleó de local 3-0 a Blooming. ¿Qué pasó con Camacho? Brillante oportunidad, juez que sanciona ahora. Yo lo veo que cae solo, salvo que antes haya existido un contacto que lo desestabilizó al hombre de Guaraní.
En la última al menos me pareció que tropezó solo. Los de Cerro en primera instancia reclamaban mano de Camacho. Amarilla para del Valle de Cerro. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrá todos los puntos de venta del país. En La Pradera, lo mejor en lácteos. Utiliza el mortero de elevación Sigawal 105 y levanta tu pared en solo 2 horas. Sella, repara y protege. Asesórate al 289-6000. Tu casa con Siga queda bien. Sigue en el piso, Camacho. Arturo. Farmacias Catedral llega hasta vos. Realiza tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Con garantía de 12 a 18 meses. Barta. Baterías Barta, un golazo. Sí, señor. En Cerro comienza a moverse Ángel Lucena y me parece que tiene que ver con una cuestión más de rendimiento que algún problema físico de algún jugador, porque Gavilán ordena que caliente Ángel Lucena. Cerca de los 34. En el Ahorrazo encontrá todo lo que buscas. Precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Vuelve a clases con Super Espuma. Compra tu sopier con un 20% de descuento y llévate un kit escolar de regalo. Llámanos al 0974-2020-25. Super Espuma. Viví más despierto. Dorrego conversa con Camacho a ver quién tira. El árbitro va a autorizarse. De la muralla conformada. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy y Onix tienen precios increíbles. Ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. En Frutica extraemos las mejores frutas para hacer los jugos de mejor calidad. Es lo nuestro, es natural, es Frutica. Habla solo, Fabiano, ¿qué dice? No, es que pienso en voz Está alta y hablando- yo está no veo hablando que, yo no veo que el problema de Cerro esté en el medio. Si le quiere dar otra dinámica con Lucena, pero me parece que en otros puntos está el tema. Dorrego le pega, Dorrego disparó al arco, fuerte a la muralla, no pasó nada, fuerte el remate trabado. Crecer Inmobiliaria te presenta Urbanización Playas de Carmen en la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Contáctanos al 021-338-1199. Crecer Inmobiliaria. Pollos Amanecer te provee de proteínas y nutrientes con un bajo contenido en grasa. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Se escapó Morales, se escapó de Moya, después tiró cruzado afuera, Y Fabián. le terminó pegando, incómodo y todo, le terminó dando porque parecía que el hombre de Guaraní lo terminaba sacando con el movimiento del cuerpo. Le gana a Moya en velocidad y le gana a Marcos Cáceres en el cuerpo a cuerpo. A los dos centrales de Guaraní termina dejando en el camino Morales. Esto le encanta a Robert. Ganar en el espacio libre le terminó pegando mal porque llegó forzado por el cuerpo a cuerpo que le propuso Marcos Cáceres. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Y Castrol Manetet, como moléculas inteligentes que protegen tu motor, indica Artur. Partido igualado, 0. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Nacional ganó de visita, General Caballero metió equipo en 1-0. Control te invita a festejar el amor y te premia a vos y a tu pareja. Ingresa a las redes de Control y entérate de cómo participar. Control Love of You Are. Carnaval de ofertas en Bristol. Celular Samsung A13, solo 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Ingresa a bristol.com.py. Sacando a Moya, pelota que se pierde cerca del banderín. Tu pie electrodomésticos, la gente sabe. 36-0 la Boya. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos, regala Bemay Flores. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. ¿Qué pasó con los cambios, Lucena, Víctor? Y sigue calentando Ángel Lucena, trabajando con el preparador físico. Él solo, del otro lado, Guaraní ya hizo salir a calentar a todos los suplentes. Así que me parece que mejoró un poquito algo que buscaba Hernán Rodrigo López. Por eso ahora trabajan todos a la par. En Cerro, en cambio, solo Lucena. Cerca de los 37. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hace el tour verano PY, pero antes pasa por Erimar y encontrar todos los accesorios que necesitas para poder viajar cómodo y seguro. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Se anticipaba, sacaba el colombiano Moya, la pelota arriba, golpe de cabeza del jugador Gastón Romero de Guaraní. Viene buscando Camacho, Barceló, la marca, ¡ay! Busca la salida para Cerro sobre la izquierda. En México, segundo tiempo, América con Richard Sánchez de titular. Está ganando 1-0 en Necaxa. La pelota lo tiene Quino, busca la salida. Quino jugó por bajo. Atención, picó bien. Pelota para Morales. El arquero al piso, Fabián. Esto tiene que jugar Cerro. El tema es que pasa por primera vez en más de 37 minutos. Hablo del pase filtrado de Carrizo. Se encontró muy bien en un espacio libre a espaldas de los volantes de Guaraní como para meter ese pase. Filtró una buena pelota, por poco no llegó Morales. A esto tiene que apuntar Cerro. Al buen pie de Carrizo, a ponerlo a correr entre los centrales lentos de Guaraní, a Robert Morales. Lo que pasa es que si esa cuenta gotas no es suficiente para Cerro. Hay falta de Carrillo contra Marcos Cáceres, terreno de Guaraní, punta derecha, tiro libre para el Legendario. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza. Enigeo, Fortín, etiqueta negra, te regala 1 GB de internet directo y sin sorteos. Busca el código bajo las tapas y sigue las instrucciones. Fortín. Cerca de los 38. Salud protegida, servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional Perú y elige Ayala. Disfrute mucho más la vida. La opinión de Fabián es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. En Yopuisupe, Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. Después de esa acción,
Es lo que imagino va a insistir Gavilán, que se siga repitiendo en Cerro esos movimientos de buscarlo a Carrizo a espaldas de los volantes, que tenga la posibilidad de aparecer en ese pequeño espacio vacío y a partir de allí generar el contacto futbolístico con Robert Morales para meter pelotas filtradas. Es lo que necesita Cerro, que aparezca Morales, pero para eso la asistencia de Carrizo, de Aquino, de Enzo Jiménez será fundamental. Carrizo lo busca con Aquino, tú ya le dijo Aquino, así arrancaron los dos. Siempre jugando uno y otro, Aquino y Carrizo. Así fue de entrada en el partido, pelotazo que va a las manos de Muñoz. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo, encontrarla en Chacomer, en sus redes de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Caja Mutual, este mes en la Caja Mutual tu crédito vale una mochila, retirando un crédito desde 5 millones de guaraníes. La mochila es tuya, llámanos al 218-4000, Caja Mutual. Cércame los 39. Por el mes del amor, en Electroban celular Samsung A22 en cuotas de 180.000 guaraníes y te regalo un peinalizador. Ingresa en electroban.com.py. Pechugón te ofrece pecho nugget, pecho milas y pecho burger. Los preparas a tu gusto, pechugón paraguayo como vos. Sí, señor. Se viene el primer cambio en Cerro Porteño, llamado camiseta 15, Ángel Lucena. Lucena en Cerro Porteño. Ingresa a www.apostar.l, apostar a ganar, lo cambia todo. En Insa Inmobiliaria tenés un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Terrazas de Santa Clara, en la ciudad de Liberación. Seguimos en redes de Insa Inmobiliaria. A ver si se va Bobadilla. Parecería ser el primer cambio en el partido para Cerro. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Si vas a Encarnación, Bellavista Hotel, la mejor atención, un hotel de calidad. De reservas al 0983-64-604-300, Bellavista Hotel Encarnación. Le pegamos a Marcelo por bajo, poste derecho, Llamita, se salvó Guaraní. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, barrio Primavera, Concepción. Vuelta a clases con Banco, pagando con tus tarjetas Banco, tenés 20% de ahorro, más 5% pagando con QR. En librerías y multitiendas del país, ingresa a banco.com.py. Carrillo por entrega de Bobadilla, que juega la pelota para Beto Espínola. Se fue poquito arriba, la pelota de Espínola tiene otra fisonomía, Cerro de hecho, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos primera etapa. Y Castrol Magnetet con moléculas inteligentes que protegen tu motor, indica Partido igualado 0 la uña. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Cruzamos 40 del primer tiempo. No hay asados Choriqueso Chorti, el auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Prueba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos, en Arturo Lager. Teléfono 0983-34-31-11. La pelota para Bobadilla, o es Pili Damota. Pili Damota jugó para Espínola, buscando a Aquino, es mía, le dijo Aquino, pasó de largo, pelota para Enzo, buena maniobra para Morales, sacando Moya como puede y el compañero se revienta para costado cerca del banderín. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Aparece Cerro ahora, Enzo Jiménez a la derecha, meterá al centro, amaga Enzo por 2 veces, cubre bien y va a ganar Báez en el fondo. Está el jugador de Guaraní sacando mal. La pelota la va a tener derecha, nuevo centro, pelotazo largo para Aquino. La pelota de Espínola arriba, Fabián. Ganó bien, porque la pelota fue muy bien puesta en un sitio donde Guaraní no pudo cubrir tras ese despeje último de Benítez, quedó incómodo, por eso la pelota fue muy buena para Espínola. Llegó forzado para buscar el centro, algo de Cerro en estos minutos finales de la primera etapa. Estilo de esquina para Cerro. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Sácame los 42. Juega y gana con el Salud del Sol Online. Registrate con el código Rubine y te devuelven el 100% de tu primer depósito y un bono de 200.000 guaraníes. Ingresa a saluddelsolonline.com. En el Sol Seguros, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunícate al 236-3000, el Sol Seguros. La cara lo dice todo, Bodín. La cara lo dice todo. Estamos con la información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Lucena por Bobadilla, Víctor. Así es, Arturo, se retiró Damián Bobadilla, algunos compañeros se acercaron a estimularlo, aplausos del público para Bobadilla, que se va temprano del encuentro, ingresa camiseta 15, Ángel Lucena. Son esos cambios que duelen, vamos a comentar después, va a venir el disparo como si fuera el único responsable. La pelota en el aire, golpe de cabeza y no pasó nada, falta, sigue, dijo el juez. Decidí bienestar y certezas, Ski Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En Punto Forma, todos los sábados disfrutate hasta el 50% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido en puntoforma.com.py. La pregunta es, ¿qué buscó Gavilán con sacar a Lucena del equipo para que entre Bobadilla? Y otra vez el cambio antes que termine el primer tiempo, porque me parece que no está allí el inconveniente del Cerro, insisto. La pelota de Patiño pone por bajo, vino la marca, busca la salida, legendario. Barceló, arrancó Barceló, viene buscando Camacho por el mes, 0-0. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Pufa Energy te brinda máximo rendimiento con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales. Recárgate de energía con Pufa Energy, calidad éticos. Cerca de los 43. Love Day en José Cofer. Por tus compras a partir de 150.000 guaraníes podés ganar una estadía para 2 personas en Reset Gambling. Entérate más en Instagram de
Arroyo, Cofer. Hace más de 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar donde te sentís a gusto. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se paraliza el fútbol en la olla. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Energy, energía de calidad al precio justo. La pelota sobre la izquierda. Amarilla se metía, ve al piso Amarilla, cargaba Amarilla que apareció bien de entrada, después se fue desdibujando al jugador de Guaraní. En Paraguay, Pirelli es el centro del dogmático, el centro de servicios más importante del país. En Asunción, Mariano, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. La mejor opción para instalar tu industria, depósito o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Jan, punto penal, un poco más arriba. Viene atropellando Camacho, lo mira Barceló, saca ya el arquero del Cerro. Que tira final Platense Tucumán 1-1. Miguel Yaquet fue titular. No ingresó Ronaldo Martínez en Tucumán. Marcelo González jugó el segundo tiempo. Quedó en la banca Wilson Ibarrola. Cerca de los 44. Estudia tu carrera a distancia en la UNIBE. Carreras habilitadas legalmente y con acreditación de calidad. Ingresa a distancia.unibe.edu.py. Con CNT, un departamento amoblado, una Kia Sonet y más 50 millones de guaraníes. Una Toyota RAV4 híbrida, más 800 millones. Pedí CNT. ¿Qué pasó en esta, Víctor? Quedó caído Gabriel Báez después de la infracción de Dorrego. Dorrego en este caso reclama pensando que no era falta, pero el árbitro ya sancionó la acción. Se levanta de a poco el lateral izquierdo de Cerro Porteño. Cerca de los 45. Coop, productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos, 60 modelos en oferta permanente. Comunícate al 0972-55-5333. Cantabria S.A. Señoras, señores, de a poco termina el primer tiempo, la olla 0-0. Vení a Giga, parte de tu vida. Contamos con la amplia gama de productos de cotillón, electrodomésticos, juguetería, pasar y más. Seguinos en redes como @GigaPY. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Va de Cerro, volcado a la izquierda, juega la pelota para Lucena. Lucena tocó la pelota para el medio, bajando bien, en un centro, pelotazo, va a las manos de Muñoz, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Y Castrol Magnetel con moléculas inteligentes que protegen tu motor. Indica ¡Artur! Bajó muy bien Camacho, Barceló, viene el gol de Guaraní, Barceló le sacaron 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Había jugada prohibida de todas maneras, pero susto para Cerro. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad papasa. Los panchos Supisa siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Supisa, juega con todo. ¿Qué pasa, Boyan? Tengo dudas, claro, no se va a revisar porque la jugada de hecho se cortó antes porque Barcelona no definió, pero fue muy fina y me dejan muchas dudas en el movimiento de Barceló. Llegó muy libre Camacho y recibió muy fácil la pelota. La defensa de Cerro tuvo dudas durante toda la noche. El tema es que Guaraní no tiene peso arriba, por eso no sacó provecho. Cerca de los 46. Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación precio-calidad de Shell. Precios bajos, calidad Shell. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio con la mejor atención, anda rápido. Comunícate al 729-3030. Rápido, Clínicas Médicas. Quiere salir el equipo de Guaraní. Falta, no, dijo Río. Falta tiro libre. Sanciona Juan Gabriel Benítez. Tiro libre. Estamos cerca del final, 5 agregado, 46. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalos. Escribinos al 0976-101010. Arranca con todo con Kenton. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Nacional le ganó a Jerez, Caballero de visita 1-0 Marte frente a Huancayo Defensores a las 9 de la noche, vuelta de Copa. Mili Empeño, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Carrera Concepción. Mili Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. De ahí tiro de esquina, corresponde a Guaraní. Tu pie electrodomésticos, la gente sabe. Señoras, señores, de a poco termina el primer tiempo de la olla, 0-0. En Villeta contamos con nuevo espacio disponible, zona residencial con servicios básicos. Comunícate al 443-600, La Loteadora Inmobiliaria. En Copetrol, por cargas de 150.000 guaraníes en todos nuestros combustibles. Participas por cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 kilómetro. Copetrol, vamos. Pegado, Maya, Cáceres, viene el Moya, digo, tiro de esquina para Guaraní con Dorrego. Atención con esta, pelota en el aire, golpe de cabeza, cruzó, pasó de largo, pifiado ahora, nuevo disparo con el tiro de esquina. Tu pie electrodomésticos, la gente sabe. Tampoco termina, primer tiempo, volcado arriba, Guaraní, me pega Camacho. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para tu vida. Rumbos, toda una vida con vos. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino, Álamos. Distribuye y representa Fruto de los Andes. 0-0 partido. Crystal House, experto en colocación de vidrios templados de BH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. Marcos Cáceres, Víctor, ¿o es Raúl? Raúl Cáceres, poste derecho y afuera, Fabián. Primero le dio ese centro de Camacho que cayó peligrosamente
cerca del vértice del área menor. Se adelantó Raúl Cáceres de zurda, de primera. Lo dejó parado a Jan, faltó precisión en el remate. La chance fue buena para Guaraní. Terminando el primer tiempo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. Olvídate de los materiales y de los metales oxidados. Aplica convertidor y déjalos como nuevo. Sella, repara y protege. Asesórate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Baez juega al medio. Aquino juega para Baez a la izquierda. Pone la pelota atrás. No avanza, retrocede. Y la pelota la saca ya para Lucena. Farmacias Catedral, llega esta voz. Realiza tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Con garantía de 12 a 18 meses. Baterías Barta, un golazo. Lucena, Aquino, Baez a la izquierda. Dorrego cubre la pelota al medio. Se metió Morales. Bien sacó Moya. Pelota a mitad de terreno. En 1 minuto y medio se va el primer tiempo. En el Ahorrazo encuentra todo lo que buscas. Precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Volvé a clases con Super Espuma. Compra tu Soviar un 20% de descuento y llévate un kit escolar de regalo. Llámanos al 0974-20-20-25. Super Espuma, vivimos Dorrego, despierto. Barceló, arriba del travesaño. Esta se salvó Cerro. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy New Onix tienen precios increíbles. Ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. Cuando se trata de hacer pizzas y pastas, yo elijo Frutica. Lo mejor para acompañar tus platos es los nuestros naturales. Frutica. En 1 minuto se va el primer tiempo. Crecer Inmobiliaria te presenta Urbanización Playas de Carmen en la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Contactanos al 021-338-1199. Crecer Inmobiliaria. Pollos Amanecer te provee de proteínas y nutrientes con un bajo contenido en grasa. Pollos Amanecer es paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. ¿Qué decís, Fabián? Y que Cerro no está sufriendo más porque enfrente tiene un equipo muy blando arriba. Con 2 y en 2 toques. Con Barceló, Camacho, en otra Raúl Cáceres, Barceló, le complica una enormidad la defensa de Cerro. No me quiero imaginar lo que hubiese sido esta noche para el Ciclón si enfrente estaba un equipo con mayor poderío ofensivo. Está sufriendo una barbaridad la defensa de Cerro. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, primera etapa. Y Castrol Magnatet con moléculas inteligentes que protegen tu motor indica Arturo. Deportivo igualado 0. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Y ya se va el primer tiempo. El juez Juan Benítez va a decir vámonos a vestuario. Dijo terminó. Se va este primer tiempo del partido. La cara que deben tener o que tienen los hinchas de Cerro, Víctor. Y hasta ahora con paciencia, por así decirlo, Arturo, porque no hubo silbatinas, no hay tantos reclamos generalizados como en otras oportunidades. También creo que el público entiende lo de la transición después de la finalización del ciclo de Francisco Arce. Creo que por cómo venía la tendencia, si por ejemplo Chiqui seguía siendo el técnico, hoy se iba de otra manera el equipo, pero hoy vino con una paciencia distinta el hincha de Cerro Porteño. Hasta aquí aliento, algún que otro reclamo dentro de lo moderado. No le está gustando obviamente el primer tiempo, mucho por mejorar seguramente de cara a la segunda etapa. A los que sí los noto ciertamente conformes son a los de Guaraní, que en este caso aplauden para despedir a su equipo al cabo de estos primeros 45 minutos. Bueno, terminó el 0-0 en el primer tiempo del partido. Ya lo va a entrar en comentario Fabián. De todo un poco con relación a esto que veníamos charlando y hablando del rendimiento de Cerro Porteño, ya con otro técnico interino, como es el caso de Gavilán. Y señoras, señores, reitero esto, tiene mucho que ver con el rendimiento de Cerro Porteño con relación a la primera fracción, más que con Guaraní por toda la expectativa creada. Y repito, a Domenigno muchísimas felicidades en su día, es el padre de Gustavo Florentín, que está de cumpleaños, así que a Domenigno muchísimas felicidades, como lo hicimos al comienzo, que está terminando ya el día, pero el día pasado, magnífico a Domenigno. Opina Fabián en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalty, la marca número 1 en deportes colectivos. Cuando un campeonato entra en desarrollo, lo que uno imagina es que un equipo va a ir progresando fecha tras fecha. Está claro que en Cerro Porteño se vivió y se vive una semana especial. La salida de Francisco Arce no es una situación que pasa así nomás de un día para el otro y después deja de ser importante o deja de ser llamativo. Yo creo que por un tiempo va a seguir esto de comparar, de recordar, de mencionar todo lo que implica Francisco Arce o implicó Francisco Arce e implica hasta su salida de Cerro Porteño. Pero más allá de lo importante, de lo que representa para Cerro, de lo que fue la etapa,
uno entiende que por parte de los jugadores tiene que existir ese amor propio, que por parte de los protagonistas tiene que existir aquello de jugarse en la cancha por uno mismo. Más allá de lo que se pueda sentir, más allá de lo que pueda existir desde lo emocional, desde lo sentimental, desde el acostumbramiento hacia el trabajo de un entrenador, el futbolista sabe que debe cuidar su imagen, debe cuidar su nombre, debe cuidar su prestigio, debe mostrarse tal cual es, íntegro en su profesión. Y todo eso hacía suponer, o me hacía suponer, de que Cerro, más allá de una semana tensa, incómoda, que vivió, de ese vínculo que existe o que existió entre muchos de estos jugadores y el técnico saliente, iba a tratar de pisar de una manera diferente la cancha, decir, señores, somos los responsables, somos los que dentro de la cancha, en definitiva, marcamos la pauta, somos los que tenemos que dar la cara. Pero definitivamente lo que ha dejado como imagen Cerro Porteño dentro de estos primeros 45, 50 minutos con el tiempo agregado es de un marcado retroceso en el nivel. Cuando uno dice fecha tras fecha, hay que ir subiendo escalones, hay que ir dando pasos para adelante, hay que ir avanzando, hay que ir cumpliendo etapas, de dejar de lado aquello de, bueno, estábamos en un periodo de pretemporada, estábamos en un periodo de trabajo físico, nos vamos a poner a punto, esto tiene que ir avanzando. Lo de Cerro Porteño fue de un retroceso evidente en cuanto al rendimiento futbolístico en esta primera etapa. Quiero buscar y empiezo a escarbar y empiezo a repasar mentalmente lo que fue el primer tiempo y jugada tras jugada. Y la verdad yo no logro captar qué es lo que pudo haber dicho, qué es lo que pudo haber indicado o lo que pudo haber trabajado dentro del corto tiempo que tuvo Diego Gavilán con este equipo, como para después plasmarlo dentro del terreno de juego. Uno no le encuentra forma a Cerro Porteño. Uno no le encuentra una idea que salga o no pueda plasmarse, pueda estar allí a la vista dentro del campo de juego. Porque después está que salga o no. Pero no saber directamente a qué entra a jugar un equipo dentro del campo de juego, eso es muy complicado, eso es realmente muy fuerte. Uno puede entender que un equipo, bueno, tenga un juego directo, sale o no lo que pretende es otra cosa. Tiene un juego de posesión de pelota, después hay que ver si resulta o no es otra cosa. Pero en Cerro uno no encuentra la idea, el formato, la manera, lo que desea, lo que quiere, lo que pudo haber transmitido en pocos días Gavilán. Es un equipo que deambuló el campo de juego a lo largo de esta primera etapa. Y no deja de ser preocupante porque el que le busca la vuelta y el que le quiere encontrar una excusa puede decir, bueno, ya está el nuevo técnico y a partir de allí sí hay que ver algo diferente. Lo de Gavilán es hoy nomás, pero es Cerro Porteño. Están los puntos en juego dentro de un campeonato que se nota va a ser muy ajustado y muy parejo. Es la imagen, el prestigio de los jugadores ante su nuevo técnico que lo está observando en el palco. Y uno dice, esta es la imagen. Facundo Saba se va a ir a dormir esta noche de sábado por primera vez en nuestro país con esta imagen de Cerro Porteño. Y es ahí donde uno no encuentra una explicación del por qué un Cerro Porteño tan endeble en lo defensivo, con tan poco carácter en la mitad de la cancha y con prácticamente nula creatividad en el sector ofensivo. Es un equipo que no muestra firmeza en ninguna de sus líneas y ni siquiera me parece encuentra firmeza en su entrenador interino, porque no le quiero caer a Gavilán, es apenas una semana de trabajo, pero uno lo ve a Gavilán tratando de reacomodar algo y los jugadores pareciera que están haciendo lo que creen ellos convenientes por su lado y uno dice, van por cuerdas separadas o no captan lo que el entrenador o interino quiere desde afuera o cada uno entra a hacer lo que le parece dentro del campo de juego.
Hoy lo de Cerro Porteño en esta primera etapa parece una absoluta anarquía. Los laterales sin cruzar la mitad de la cancha. Lo de Báez es realmente intrascendente. Hay jugadores que dejan un recuerdo en los equipos por donde pasan, ya sea por su buen nivel o por lo mediocre, por lo pobre que haya sido su desempeño. Yo creo que Báez va a ser rápidamente olvidado por el público de Cerro una vez que deje la institución, porque ni siquiera lo van a recordar por lo malo que es. Es intrascendente directamente Báez. Hoy Espínola cruzó un par de veces la mitad de la cancha, lanzó un centro por lanzar, por terminar la jugada. Los centrales se vieron ante el mínimo trabajo de Guaraní en el sector ofensivo, se vieron ampliamente superados. De Guaraní venimos hablando después de sus dos primeras presentaciones que con Barceló solo arriba no alcanza, de que con Barceló solo arriba no va a hacer daño. Bueno, hoy le bastó ese solitario Barceló arriba con alguna esporádica aparición de Camacho, alguna presencia a cuentagotas, ya sea de Raúl Cáceres sobre la derecha trepando el lateral o el trabajo de Amarilla sobre la izquierda del volante para acompañar a Barceló. Le bastó para armarle un desajuste pocas veces visto a la zona defensiva del conjunto azulgrana. En la mitad de la cancha, Enzo Jiménez con una ida y vuelta, más peleado por el árbitro, reclamando una falta que se dio muy temprano de Miguel Benítez. Después, ante cada roce, lo único que hacía era mirar al árbitro para reclamar. Aquino sobre la izquierda insinuó algo, pero después se esfumó. Intentó juntarse con Carrizo y me parece que eso iba a ser algo muy importante para Cerro, porque son dos jugadores que tienen condiciones para realmente darle algo más a este Cerro Porteño. El tema es que terminó siendo un espejismo lo de Aquino y lo de Carrizo. Carrizo apareció una sola vez filtrando una muy buena pelota para Morales. Morales después le pega incómodo porque no hace pie ante la muy buena marca de Marcos Cáceres tras superar a Moya en primera instancia. Aquino con un tiro libre lejos del arco, con movimientos de lado a lado, sin la convicción necesaria para decir: señores, soy el encargado de darle juego al equipo, danme la pelota, pónganmela al pie, empiezo a jugar. No, deambulando, buscando un lugar donde sentirse cómodo, cosa que no lo encontró en ningún momento. Y por supuesto que pedirle a Robert Morales con un equipo que no genera, con un equipo que no trabaja de mitad de cancha para adelante. La verdad es preocupante. Tocó el mediocampo Gavilán. Uno dice que buscó con Lucena en la banca y con Damián Bobadilla en la mitad de la cancha. Yo creo que mucho no puede marcar la diferencia Lucena. Tiene mayor experiencia, otra claridad para tocar la pelota, sí. Pero Cerro no necesita solamente claridad en ese pase, en eso de soltarse del medio y buscar que sea un acompañante más. Necesita que los que están encargados del juego de mitad de cancha hacia adelante sean los verdaderos protagonistas con la pelota en los pies. Entonces, ¿qué se logra con esto? Sacarlo al chico, sacarlo al más débil del plantel y que el público desde afuera entienda: Gavilán como interino busca resolver algo desde la banca. No es la solución sacarlo a Bobadilla antes de que termine el primer tiempo para ponerlo a Lucena, sabiendo de que Lucena venía siendo el titular y que con el cambio que se hizo de arranque poniéndolo a Bobadilla en el campo y a Lucena en la banca de suplentes, difícilmente iba a modificar algo. Entonces hablamos de un equipo que hoy entró a este primer tiempo sin saber qué hacer directamente dentro del campo de juego. Y eso es muy peligroso, porque está la imagen de Cerro, está la imagen de estos jugadores y está la imagen que se va a llevar Saba para dormir esta noche a la espera de su primer contacto con el plantel de jugadores. Aquí estamos hablando de un equipo que no sabe para dónde ir y que tendrá que encontrar primero, desde lo emocional, una estabilidad y después desde lo futbolístico una idea clara para entender qué rumbo tiene que tomar este Cerro Porteño, porque se le viene, después de lo que va a hacer Guaireña el próximo viernes, nada más y nada menos que el debut en Copa Libertadores de América. Enfrente de Guaraní, que me parece tuvo más de lo mismo que en partidos anteriores. Yo creo que hoy fue más participativo Barceló, pero sigo insistiendo que no le alcanza solo con Barceló arriba, porque si bien es cierto, ganó algunas pelotas, aguantó algunos balones, intentó juntarse más con Camacho, con el propio Rodrigo Amarilla,
no es suficiente para Guaraní. Guaraní tiene que ser protagonista de otra manera. Guaraní tiene que ser protagonista teniendo otro peso en ofensiva. Cuando la verdad, solo con Barceló arriba, va a tener ocasiones a cuentagotas. Y así todo hoy le generó situaciones en esta primera etapa al equipo de Cerro Porteño. Por eso hablo de una defensa muy endeble. Porque con Barceló arriba, con un Camacho que se equivocó más de lo que pudo acertar en los pases, con los laterales que suben pero que no tienen demasiada presencia arriba, con Amarilla que es a veces sí, a veces no, es mucha energía para ganar, para pelear la pelota, pero que no tiene la inteligencia necesaria aún para los movimientos. Es muy poco lo que tiene Guaraní. Así todo le terminó generando situaciones al equipo de Cerro Porteño. Por eso es alarmante lo de Cerro Porteño. Guaraní sabe que necesita mejorar. Dorrego no concreta lo que insinúa. Insisto con esto, me parece que da la sensación de que algo más va a hacer Dorrego y termina allí a medias el volante que juega sobre el perfil derecho, que vino del fútbol boliviano del Oriente Petrolero. Después en la mitad de la cancha, sin la presencia de Morella transferido, obviamente tiene otro peso Guaraní en el medio sector, pero es lo mejor que tiene hoy a punto Ríos y Gil Romero, porque sabemos que Palau ya no le va a dar la dinámica que le pudo haber brindado en otras oportunidades el experimentado volante uruguayo. Sí, Víctor. En Cerro Porteño se vienen dos cambios, camiseta 19, Diego Churín, y camiseta 27, Antonio Galeano. Y en Guaraní me parece que también se viene un cambio porque están calentando los suplentes dentro del campo y no lo veo a Walter Clark. Así que me parece que Hernán Rodrigo López lo llamó al vestuario para hacer novedad. De cara al segundo tiempo, Walter Clark tiene camiseta 37 en el legendario. Bueno, Walter Clark entonces, veremos si es por Benítez o si lo quiere utilizar como volante sobre el perfil izquierdo, porque en algún momento ya lo ha hecho en su carrera. De lo más flojo que hemos visto en lo que va de la temporada en Cerro Porteño, incluyo el partido amistoso ante Oriente Petrolero, obviamente las dos primeras fechas del campeonato, y si tengo que retroceder un poco y llegar hasta lo que fue la recta final del torneo clausura del año pasado, no encuentro un partido tan discreto de Cerro Porteño. Imagínense ustedes que Muñoz no tuvo una tapada en donde podemos decir aquí Cerro forzó la posibilidad del primero. Fueron centros, pelotas cruzadas, algún tiro libre de en este caso Claudio Aquino, que ya recordaba hace rato, pasó sobre el travesaño lejos. Después nada, absolutamente nada que hablar de este equipo de Cerro Porteño, que con un poquitito imaginamos que el segundo tiempo va a ser mejor, porque no es muy difícil jugar un poco mejor de lo que ha sido la primera etapa en la nueva. Víctor Villalba. Se vienen los cambios en Cerro Porteño. Camiseta 19 para Diego Churín y no volvió Federico Carrizo. Y el otro cambio, camiseta 27 para Antonio Galeano y no retornó a la cancha Enzo Jiménez. Segundo y tercer cambio respectivamente en Cerro Porteño. En Guaraní la novedad será Walter Clark, camiseta número 37. Y no lo estoy viendo a Miguel Benítez, es el que quedó en vestuarios. Muy bien, puesto por puesto, entonces estamos con la información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Repetimos los cambios, Víctor. Primeramente se va a registrar el de Guaraní, 37 Walter Clark, y dejó el campo el número 4 Miguel Benítez. Y a continuación los de Cerro Porteño. A la cancha camiseta 19 Diego Churín, abandona el partido Federico Carrizo. Y a la cancha camiseta 27 Antonio Galeano y dejó el campo el número 7 Enzo Jiménez. Muy bien los cambios. Estamos listos para el segundo tiempo. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio. Elegí ver lo mejor con el pacto de confianza NGO. Los cambios, Fabián. Bueno, ahí está Churín, Fabián. Sí, cambiando el formato. Dejar de jugar con un media punta, tener dos hombres en punta y tratar de cargar sobre los costados. Por eso Galeano. Aquino viene abierto sobre la izquierda, su formato que ya hemos visto de la mano de Chiqui Arce en el inicio del campeonato. Muy bien, todo listo. El árbitro Juan Ariel Benítez va a autorizar 0-0. Arrancó el segundo tiempo del partido. Veamos, ya decía Víctor, los cambios en este juego y en la olla. Pelotazo largo al fondo cuando se metía, golpe de cabeza de Moya, sacando por el costado. A ver qué propone Cerro más en la ofensiva. Control te invita a festejar el amor y te premia a vos y a tu pareja. Ingresa a las redes de Control y entérate cómo participar. Control Love of You Are. Carnaval de ofertas en Bristol,
celular Samsung A13, solo 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Ingresa a bristol.com.py. Galeano con la pelota la pone para Patiño. Patiño juega sobre la izquierda para Báez. Sube Báez, juega pelota Solario sobre Churín. Churín sobre la izquierda vino la marca. Cubriendo a Marcos Cáceres. Tiene Churín. Pone la pelota atrás para Aquino. Aquino con el balón. Se mete sobre la izquierda. Aquino vino cierra y afuera. Saca de costado en su campo para Guaraní. Recibir Flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a myflores.com. Regalamos, regala MyFlores. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Sacando la pelota Raúl, viene para buscarle Barceló, se metía Camacho, pelota que cruza mitad de terreno, viene bajando bien Aquino, la controla sobre la izquierda, se mete, está jugando la pelota Robert Morales, de ahí aparece Aquino en escena, atropellando el jugador de Cerro. Fútbol argentino en Córdoba, 10 del primer tiempo, Talleres y Boca empatan 0-0 en el local titular Ramón Sosa, y en Boca están jugando Bruno Valdés y Oscar Romero. Recupera Ríos por el medio, está tocando la pelota Dorrego jugó sobre la izquierda cuando se moviliza bien Romero, viene buscando la salida, Guaraní, falta no, se mete sobre la izquierda Amarilla, juega bien, ¡epa! Falta no, sigue, dijo el árbitro, Amarilla a la izquierda, con la pelota para el centro, buena maniobra, tiró Fabián. Muy buena maniobra sobre el perfil izquierdo cuando quedó reclamando la falta Camacho. El árbitro de buena manera dio continuidad. La pelota la saca como puede en el fondo. Tiene más dinámico partido. Vamos a convenir en eso, Fabián. Por lo menos de arranque intentan darle otra imagen, otra fisonomía al partido. Sobre todo con Cerro, que sabe, tiene que salir a buscar y puede encontrar Guaraní la posibilidad de respuesta. Mañana juegan Guaireña, Trinidad, Olimpia, Tacuaré. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza RGO. Fortín, etiqueta negra, te regala 1 GB de internet directo y sin sorteos. Busca el código bajo las tapas y seguir las instrucciones. Fortín. Nacional le ganó a General Caballero de visita 1-0. Salud protegida de servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Perú y Elige Ayala. Disfrute mucho más la vida. La opinión de Fabián es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. Vino un centro, pelota en el aire, golpe de cabeza, intención de Cerro, Fabián. Aquino comandando el ataque de Cerro, llevando la pelota para adelante. Pensé que buscaba el arco, sin embargo soltó para Báez. El centro fue bueno. El tema es que los delanteros de Cerro se fueron metiendo muy cerca del arco. Ninguno esperó esa pelota puesta hacia atrás. Es offside arriba, banderito. Así es, le cobraron la posición adelantada a Camacho tras el pase de Dorrego. 0-0 la olla. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Haz el tour verano PY, pero antes pasa por Erimar y encontrá todos los accesorios que necesitas para poder viajar cómodo y seguro. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Era Galeano para Robert Morales, pivoteaba, vino la marca, se iba al piso Robert Morales, va a insistir otra vez Cerro. Pelota de Espino, la jugó para Churín, Churín muy abierto, movió para Lucena, Lucena a la izquierda, atención con Claudio Aquino, se mete Aquino, amaga Báez, subió Aquino, colocó el centro, tiró, Churín de pasarle algo a esa pelota, después de un remate, Galeano, mal afuera, Fabián. Tenía la posibilidad de hacer algo mejor. Esa pelota que le quedó tras el despeje corto de Clar. El centro de Aquino fue muy pasado en la anterior. Hay una intención distinta, al menos en el arranque del segundo tiempo por parte de Cerro. Lo que tiene que ajustar es la precisión buscando a Morales y a Churín. ¿Vos crees que juega Moreno Martín, Víctor? Si el partido sigue 0-0, sí. Vos, Fabián. Hoy creo que sí. Cualquiera fuese. Hoy creo que entra, sí. Cualquiera. Al menos unos minutos. Muy bien, señoras, señores, 0-0. Más de Argentina, Vélez e Independiente empatan 0-0 en el equipo local. Es titular Lex Guaraní, José Florentín e Independiente juega Cristian Javier Báez. Nacional el sábado, que digo, el martes enfrentando partido de vuelta en Copa Libertadores al Huancayo. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Encontrarlo en Chacomer y red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. La Caja Mutual regala una mochila por afiliarte este mes. Matriculate y paga tu primera cuota por 200.000 guaraníes y listo. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. La pelota a la derecha, viene un golpe de taco cuando se mete bien Raúl Cáceres. Cáceres con el balón, puede ponerla para Barceló. Barceló dentro del área, empujoncito no, pelea, guapo, gana, pone para atrás Dorrego, le pegó y sacó ya en el córner, Fabián. Pelota peligrosa, porque incluso me da la sensación de que hay un leve roce en el recorrido, por eso Jan queda tirado en el medio del arco, logró meter el manotazo, que bien aguantó Barceló. En esto lo teníamos que ver más comprometido Barcelona en el juego, en aguantar las pelotas. Hoy está haciendo muy bien eso. Le pegó Dorrego cerca del palo derecho tras el manotazo de Jan. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, segunda etapa. Y Gastón Manatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor indica partido igualado a 0. Salió Jan a buscar, iba contra el piso. ¿Qué pasó, Víctor?
La pelota arriba, golpe de cabeza, gol, 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 gol. De Guaraní Cáceres de cabeza, Raúl Cáceres de cabeza, iba contra el segundo poste. Alta había sacado ya en un terrible disparo de Dorrego y lo hizo Raúl Cáceres. Guaraní gana por 1-0 La Hoya. El gol lo hizo ex azulgrana Cáceres Raúl. Guaraní gana 1-0. Cuando Cerro intentó mostrar otra imagen en el arranque del segundo tiempo, con Churín adelantado para hacer compañía con Morales, el partido empezó a tener otra dinámica. Decíamos que Guaraní podía aprovechar esta situación. Se internó sobre campo azulgrana, tuvo la posibilidad del tiro de esquina. Una pelota bien puesta por Camacho, una peinada. La pelota acá en el segundo palo, pero Guaraní no se rindió tras ese despeje a medias. Barceló fue a pelear la pelota. Bien por el atacante que en la anterior había aguantado para que Dorrego saque ese remate. Ganó Barceló sobre el perfil diestro, mandó el centro al segundo palo y como ya ocurrió en la primera etapa, la defensa de Cerro estaba tomándose una siesta larga. Lo dejaron solo a 2 de Guaraní, uno de ellos Raúl Cáceres, casi agachándose en el segundo palo, logró aplicar el golpe de cabeza para que Guaraní le complique más aún a Cerro en una semana tensa. El legendario gana y de visita en La Hoya 1-0. Momento del gol. 5 minutos, segunda etapa. Víctor Villalba. Festejo legendario de momento en Barrio Obrero. El público que acompañó a Guaraní es el que vibra en este momento tras el gol de Raúl Cáceres. Quedó golpeado Alberto Espínola en la acción del gol. Me parece que chocó con Jan, quedó algo dolido en este caso, pero ya se levantó el lateral de Cerro. Quiere decir que Moreno entra en instantes al campo y va a meter un delantero más y esto sigue así, Fabiano. Yo creo que sí, yo creo que va a tener que modificar. Lo tiene a Sergio Díaz también en la banca. Son nombres que van a empezar a aparecer como alternativa. Creo que incluso en lo inmediato, si esto no logra revertir rápidamente Cerro. Señoras, señores, gana Guaraní 1-0. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza. RGO, Fortín, etiqueta negra, te regala 1 GB de internet directo y sin sorteos. Busca el código bajo las tapas y seguí las instrucciones. Fortín. Raúl Cáceres, autor del gol. Salud protegida, servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional Perú y Erige Ayala. Disfrute mucho más la vida. La opinión de Fabián y una presentación. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago en Eusebio Ayala 1751, ya menos al 729-60-60 Fleming. Penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. Cargando Cerro con Aquino, se va a esa a la izquierda, Aquino juega, se desvía, corner, tiro de esquina para Cerro. Tu pie electrodomésticos, la gente sabe. ¡Le pega Aquino! Por el mes del amor, en Electroban, el celular Samsung A22, en cuotas de 180.000 guaraníes y te regalo un peine alisador. Ingresa a electroban.com.py. Pechugón te ofrece pecho nugget, pecho milas y pecho burger. Los preparas a tu gusto, Pechugón paraguayo como vos. Vino un centro, golpe de cabeza en el fondo, sacando Cáceres, va a colocar pelotazo largo para Patiño, no llega afuera, Fabián. Qué impreciso, qué mal está Cerro. ¿Cómo le cuesta acertar un pase, un centro? Está la intención con los desbordes, con las pelotas metidas hacia los costados, pero hasta aquí no acertó un solo centro. Ni Aquino, ni Báez, ni Galeano tirado a la derecha en este segundo tiempo. Los defensores de Guaraní se divierten, Moya y Cáceres sacando y sacando pelotas. A Cerro le está costando muchísimo tener generación de juego arriba y darle trabajo al Popi Muñoz. ¿Qué pasa con Moreno Martins, Víctor? Y ahora calienta con mayor intensidad Marcelo Moreno Martins. Creo que en cualquier momento puede ser opción para Diego Gavilán. Recién un aplauso, una arenga de Gavilán como tratando de despertar de este golpe a su equipo. La pelota al medio la controla bien para ponerla por bajo. Río cuando buscaba Gastón Romero. La pelota va para Solquero y la va a sacar Popi con pasado a su grana. Pelotazo largo para el fondo. Viene para... ¡Epa! Falta, juez sanciona, Víctor. Cayó muy mal Rodrigo Amarilla tras la falta de Alberto Espínola. Piden la asistencia rápidamente para el jugador de Guaraní. Y hace como un gesto el árbitro Espínola diciendo no es para tanto la caída de Amarilla, ¿no? Así es, reprueba la decisión del juez y más o menos que le indica al jugador que se levante rápidamente. Se nota que quedó muy golpeado, principalmente por la forma de caer. Rodrigo Amarilla, que ahora sí recibe asistencia y ya lo acomodan sentado en este caso para rehabilitarlo. Señoras, señores, 1-0 gana Legendario, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Y Gastón Maneté, como moléculas inteligentes que protegen tu motor, indica Artur. 1-0 ganando Guaraní. Seguro que le conviene, Seguros Chaco.
Fútbol paralizado en la olla. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. En Ensa Inmobiliaria tenés un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Terrazas de Santa Clara en la ciudad de Liberación. Seguinos en redes de Ensa Inmobiliaria. Aquí el juego autorizar el tiro libre, Clar frente a la pelota, Clar, estilo libre, recuperado Amarilla, le pega Clar. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Si vas a Encarnación, Bellavista Hotel. Y la mejor atención en un hotel de calidad. Reservas al 0983-604-300. Bellavista Hotel Encarnación. Ahí está Amarilla que vuelve, Víctor, ¿no? Así es, ya pide autorización para volver recuperado Rodrigo Amarilla. La pelota la tiene Dorrego con el balón, juega a la izquierda, se mete Clar, golpe de taco de Camacho para Clar, mandó centro, tiró segundo poste, muy cerrado, mala fuera. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, barrio Primavera, Concepción. Vuelta a clases con Bancot, pagando con tus tarjetas a Bancot, tenés 20% de ahorro, más 5% pagando con QR en librerías y multitiendas del país. Ingresa a bancot.com.py. Cayó Churín, falta tiro libre. Se enoja, dice Moya, para tanto tiro libre para Cerro Campo Rival. No hay asado sin choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortixer. Prueba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Nacional le ganó, Mallorquín le ganó a General Caballero 1-0. Conte Huancayo juega a las 21 el próximo martes, partido de vuelta. Ganó el peruano la ida por 1-0. Pírula con el balón, vino un caño en la marca, pelota afuera. La pelota se pierde en córner, tiro de esquina para Cerro. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Había sacado Clar, viene el tiro de esquina para Cerro, le pega Galeano. Cerro Porteño va para el empate Antonio Galeano. Indicaciones de Muñoz, Popi Muñoz, el arquero de Guaraní. Le va a dar Galeano, botín derecho, pelota en el aire, segundo poste arriba, golpe de cabeza buscando Morales. La pelota media Muñoz, dos tipos controla. Juega y gana con el Slot del Sol Online. Registrate con el código Rubine y te devuelven el 100% de tu primer depósito y un bono de 200.000 guaraníes. Ingresa a slotdelsolonline.com. En el Sol Seguros, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunícate al 236-3000, el Sol Seguros. Bien Ríos al arco, había jugado Dorrego, manotazo de Jan, pelota para el costado. Decidí Bienestar y Certeza Exisquí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En Punto Forma todos los sábados disfruta de hasta el 50% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido en puntoforma.com.py. El remate de la amarilla, Fabián. Paso, y con qué poco Guaraní le complica a Cerro. Aquí recibió, tenía un campo abierto muy pero muy marcado para girar, para acomodarse, para pegarle ese campo, ese espacio entre los volantes y los centrales de Cerro, que aprovechó para pegar la amarilla. Está más cerca Guaraní de un segundo, ¿no? Que Cerro del empate, ¿o no? Pasa que Guaraní, sin tener mucho la pelota y sin atacar demasiado, es mucho más peligroso que Cerro. Cerro da la sensación de que va con mucha gente para adelante, de que empuja, pero la verdad que Popi Muñoz no tuvo trabajo hasta aquí. Pelota para Amarilla, se metió Camacho por bajo, se cerró otra vez Víctor. Así es, Del Valle fue el que terminó salvando cuando arremetía a Barceló. Preocupado a esta altura Gavilán, moviendo los brazos, no entendiendo lo que va pasando dentro del campo de juego y también en plena conversación con su asistente de campo, en este caso Gustavo Cañete. Y Moreno Martí, ¿juega o no juega, Víctor? Sí, yo creo que sí, Arturo. Yo creo que antes de los 25, así como están las cosas, ingresa Moreno Martins. Bueno, yo creo que no saca ningún delantero, Fabián, ¿eh? ¿A quién le va a sacar? Morales no le va a sacar. No, salvo que pase algo con Morales, pero en todo caso ponerlo que juegue por afuera, que arranque de atrás y tener otro referente de área y jugarse para sacar algo de este partido, porque así como está jugando, otra vez con la derrota, que sea el acompañamiento del resultado con un rendimiento pobre, es buscar de alguna manera revertir la historia. ¿Quién está caído, Guaraní? Otra vez golpeado Rodrigo Amarilla. La pelota al medio para Lucena, que había entrado por Bobadilla. Pone la pelota para Espino. La Espina con el balón amaga. Espino la colocó el centro. Tiró. Bien, Popi Muñoz. Todo momento es bueno para disfrutar. Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Pufa Energy te brinda máximo rendimiento con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales. Recárgate de energía con Pufa Energy. Calidad ético. Se armó el lío, Víctor. Sí, se calienta el ambiente, Arturo, porque los jugadores de Guaraní pedían a los de Cerro que paren el partido para atender a su compañero Amarilla. Los de Cerro no hicieron caso y los de Guaraní apenas se paró el juego, fueron a reclamarle. Me parece que en cualquier momento se viene el cambio. Ya Rodrigo López pide a Contreras y a otros jugadores que intensifiquen. Creo que fue lo último de Amarilla en el partido. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Y Castrol Magnetel con moléculas inteligentes que protegen tu motor. Indica El Arturo. partido lo gana Guaraní
1-0. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Cruzamos los 15 segundo tiempo. Solicita tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Con respaldo a las 24 horas, estés donde estés. Visita las redes sociales de Panal Seguros y sentí la confianza. ¿Qué pasa, Víctor? Y todavía siguen asistiendo a Rodrigo Amarilla. Se acercan los jugadores de Cerro para ver la situación del futbolista de Guaraní y el público ya perdió la paciencia. Lo que decíamos cuando terminó el primer tiempo, después del gol de Guaraní, cambió radicalmente. El ambiente, la tensión se apoderó de todos y el público ya reclama absolutamente todo, al árbitro y a sus jugadores, lógicamente. En la imagen televisiva falló en el rostro de Facundo Saba diciendo, esto tomo, Esto es lo que tengo. La cara es como diciendo, pucha, ¿cómo solucionamos este lío? La cara del nuevo técnico del Cerro Porteño, que en las próximas horas tendrá que poner manos a la obra para revertir esta imagen pobrísima que está dando Cerro. Ganando Guaraní por 1-0. Love Day en José Coafer. Por tus compras a partir de 150.000 guaraníes puedes ganar una estadía para 2 personas en Reset Gambling. Entérate más en Instagram de @José Coafer. Hace más de 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar donde te sentís a gusto. Casa Grutter y en tu economía desde 1981. Ganando Guaraní por 1-0. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Energy, energía de calidad al precio justo. Y de Mota juega. Sí, yo lo vi en el cierre del torneo pasado, mucho más ligero, mucho más movedizo, más metido en lo que pretendía el equipo en ese ida y vuelta. Hoy lo veo, en general en los últimos partidos, en los primeros de este año, mucho más estático, no lo veo suelto, no lo veo con esa dinámica que en su momento nos acostumbró y que nos hizo valorar el trabajo de Piris de Mota. Juega hoy porque no tiene competencia, porque la verdad hoy Carrascal, por ejemplo, no es competencia para ningún otro en el plantel de Cerro. 1-0 gana Guaraní. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza en Geo Fortín. Etiqueta negra te regala 1 GB de internet directo y sin sorteos. Busca el código bajo las tapas y seguir las instrucciones. Fortín. Va a sacar la pelota al Popi Muñoz. Señoras, señores, victoria de Guaraní 1-0. Nacional de Mallorquín le ganó a General Caballero 1-0. Salud protegida, servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Perú y elige Yara, disfrute mucho más la vida. Señoras, señores, el gol de Raúl Cáceres de cabeza, 1-0, Víctor. Finalmente vuelve Rodrigo Amarilla caminando lentamente, ya se reintegra al partido. La opinión de Fabián es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Eusebio Yara, 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. El Guaraní trata de jugar también con ese nerviosismo de Cerro. Busca pellizcarle la pelota, tenerla un poco más, jugar con el tiempo. Todo eso sabe que a Cerro lo va a ir cargando con la tensión que ya se genera con el entorno, con lo que ocurre afuera, con el público que va reaccionando, y Cerro empieza a jugar más que rápido, empieza a jugar apurado y eso hace que vuelva a caer en las imprecisiones. Morales para Báez, se trabó Morales, lo marcaron, salió lejos del área, 1-0 gana Guaraní. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. En Asunción, Mariano, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. La mejor opción para instalar tu industria. Depósito, fábrica, organización, centro industrial de Villeta, Unidos. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarilla para Dorrego, Víctor. Así es, Arturo. Tercer amonestado en el legendario Hugo Dorrego y quedó muy sentido Robert Morales. Y bueno, y viene de una recuperación, Fabián, un tiempo de inestabilidad. Sí, de mucho tiempo, de 8 meses prácticamente de estar afuera. Y aquí totalmente inadmisible lo de Dorrego en la mitad de la cancha, sin ningún riesgo, con el jugador de espaldas al arco. La manera en que va, yo me animo a decir que si es un árbitro más riguroso hasta le podría mostrar otro color de tarjeta, porque terminó soltando la pierna hacia adelante de manera imprudente, innecesaria, el jugador uruguayo de Guaraní. Y va el propio Jean Víctor. Así es, Arturo, se acerca al árbitro para reclamarle. Juan Gabriel Benítez le indica que vaya hacia su portería, pero quedaron molestos los jugadores de Cerro y preocupados porque Robert Morales aún no se levanta. Ahí está en el piso, atendido Morales. Colombia 30 del segundo tiempo, Once Caldas con Gerardo Ortiz suplente de local, cae 1-0 ante Águilas Doradas. ¿Qué pasó, Fabián? Yo creo que hasta le puede llamar Juan López, aprovechando la imagen televisiva y repasando la imagen, lo podría convocar incluso para que Juan Gabriel Benítez saque sus conclusiones. Pero hay que ver, porque Juan López tiene
esas rarezas también en sus decisiones y justamente es López el que está en el banco. Hay tiro libre para Cerro. Estudia tu carrera a distancia en la UNIBE, carreras habilitadas legalmente y con acreditación de calidad. Ingresa a distancia.unibe.edu.py. Con CNT, un departamento amoblado más una Kia Sonet, más 50 millones, una Toyota RAV4 híbrida más 800 millones. Pedí CNT, se pone muy. Raúl Cáceres de cabeza, actor del único gol, gana Guaraní por 1-0. Cobb, productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Cobb, del sabor de la familia. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos, 60 modelos en oferta permanente. Comunícate al 097255333. Cantabria S.A. La pelota se pierde cerca del Mandarín. Tu pie electrodomésticos, la gente sabe. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos. Segunda etapa. Y Castrol Magnetet con moléculas inteligentes que protegen tu motor. Indica Arturo. La victoria de Guaraní por 1-0. Seguro que le conviene. Seguro Chaco. Cerro con presión, Pirida Mota, pelotazo en el aire, era para Churí, vino un golpe de cabeza de rechazo, Dorrego, la pelota larga, atención Camacho de cabeza, autopase, buscó Barceló, corner, tiro de esquina, Fabián. No tiene el pique, el arranque que en algún momento sí tuvo en el inicio de su carrera o si no le ganaba a Pirida Mota. Por eso Camacho perdió tiempo en acomodarse, esperaba a Barceló por el medio, pero insisto esto, con qué poquito Guaraní le complica la vida a Cerro. Y las veces que ataca es mucho más peligroso que el Ciclón. Estilo de gira para el legendario. Tu pie electrodomésticos, la gente sabe. El gol lo hizo Raúl Cáceres, Guaraní gana 1-0 la olla. Vení allí, que aparte de tu vida, contamos con una amplia gama de productos de cotillón, electrodomésticos, juguetería, pasar y más. Seguinos en redes como @GigaPY. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Dorrego, Camacho conversando con el asistente. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad pasa. Los panchos su pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho su pizza juega con todo. El tiro de esquina de Camacho. O Dorrego tiró, vino un golpe de cabeza, no toca a nadie, pasó de largo la salida de Cerro. Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación en precio calidad. Shell, precios bajos, calidad Shell. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda rápido. Comunícate al 729-3030, rápido, clínicas médicas. Claro que va la amarilla, miraba, contempla a Romero, también lo hacía Rigo, pelota sobre la izquierda buscando el área, la pelota la controla Jean Fabián. Tengo una duda viendo este partido, si Saba va a debutar primero como psicólogo antes que como técnico en Cerro. Lo primero. Yo creo que primero va a ser trabajo de psicología, Sí, por lo menos 2-3 días para levantar a este plantel. Oficial puede ser más, Y puede ser también privada, la atención y una cosa. Un O colectivo, porque a lo mejor le dice, mirá, yo le quiero mucho a Chiqui, usted sabe el señor. Consultorio al lado del vestuario no vendría mal. Amarilla, se metió bien, jugó Barceló, acompaña a Dorrego, Barceló al arco, le pegue Dorrego, ¿dónde está? Está Barceló con la pelota, juega para Camacho, Camacho para Dorrego, mandó a la derecha, atención con esta, golpe de cabeza, del rebote, disparo al arco y afuera, Fabián. Terminó pegando Amarilla. Le quedó la pelota en la media luna así, después de un balón que bajaron al medio, pivotearon bien para que Amarilla le pegue de primera. Guaraní haciendo su mejor partido en el sector ofensivo, en lo que va del campeonato, y mucho de esto tiene que ver con la defensa de Cerro. Muy permisiva la defensa de Cerro. Miran mientras lo de Guaraní tocan la pelota al borde y dentro del área. Rodrigo Amarilla, Víctor. Así es, Arturo. Rodrigo Amarilla, el que remató. No, pero ¿quién es él? ¿En qué lugar? En Resistencia. Jugaba en Resistencia la temporada pasada. Vino a préstamo este año a Guaraní. Rodrigo Amarilla. Se viene otro cambio en el legendario. Camiseta 22. Enrique Borja, el que va a ingresar. Bueno, otro delantero. Es decir, Arturo. Sí. Y en Cerro Porteño, Marcelo Moreno Martins, camiseta 9. Y Sergio Díaz, camiseta 10. Los dos últimos cambios. 9 y 10. Así es, 9 Moreno, 10 Díaz. Bueno, 1-0 gana Guaraní. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalos. Escribinos al 0976-101010. Arranca con todo con Kenton. Las mejores ofertas del universo están en los supermercados Stock y Stock Express. Va a sacar el Popi Muñoz. Mili Empeño, banderero de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Carrera Concepción. Mili Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Urizal. Guaraní gana 1-0 con Raúl Cáceres de cabeza, Víctor. Anotamos otro cambio que se viene en Guaraní. Camiseta 40.
Alberto Contreras. El Piro Contreras, estamos con la información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Guaraní Camarillo 2 al hilo. En Villeta contamos con un nuevo espacio disponible, zona residencial con servicios básicos. Comunícate al 443-600, la loteadora inmobiliaria. Incopetrol por cargas de 150.000 guaraníes en todos nuestros combustibles. Participas por cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 kilómetros. Copetrol, vamos. Dorrego al arco, le pegó, tiró. La pelota se desvió, poste derecho y afuera, Fabián. Reclama Camacho el centro. Pasa que se fue perfilando y nadie de Cerro salió al cruce, entonces dijo yo me animo, le pego. Esto es lo que le sigue faltando a Dorrego, capitalizar las que genera. Sacó el remate cruzado, la pelota pedía ángulo derecho, casi hasta que llega a tocar Jan, pero esa pelota en su efecto se va abriendo. Insisto, Guaraní con lo poco que genera sigue siendo más peligroso que Cerro, que hace rato se olvidó del arco del Popí. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Y Castrol Manetet, con moléculas inteligentes que protegen tu motor, indica Artur. Gana Guaraní 1-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Estamos con la información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Víctor. Camiseta 40, Alberto Contreras, y deja el campo Rodrigo Amarilla. Y también ingresa con el número 22, Enrique Borja. Y deja la cancha, en este caso, Facundo Barceló. Los cambios en Guaraní. A continuación, en un ratito se vienen las modificaciones en Cerro Porteño. 9, Moreno Martins, y 10, Sergio Díaz, los que van a ingresar. Bueno, señoras, señores, los cambios en Guaraní, mira los cambios en Cerro. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para tu vida. Rumbos, toda una vida con vos. Asada y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los El Piro Andes. Contreras en la cancha. Crystal House, expertos en colocación de vidrios templados de pH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Si quieres dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. Estamos con la información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Los cambios en Cerro, Víctor. Ingresa Moreno Martins, camiseta 9, y se retira Rodrigo del Valle. Y también ingresa camiseta 10, Sergio Díaz, y se va del partido Robert Morales. Bueno, Fabián, dale vos. Se fue un defensor. Sí, saca un Línea zaguero de 3. central Línea de 3. y hay que ver si forma línea de 3 o qué formato le da. O baja Piris o si Damota. lo baja, claro. Pasa Piris Ahí Damota está. a jugar de central. Sí, y en la mitad de la cancha, Lucena con Aquino. Lucena obviamente parado más atrás, delante de la línea de 4. Aquino se va a mover más metido al medio para que trabaje siempre Galeano a la derecha. Díaz tirándose por un costado también. Moreno Martins con Churín bien en punto. Borja jugó la pelota para Camacho. Camacho lo tocaron de atrás o no. Camacho aguanta como que lo empuja. Falta tiro libre. Guaranica por arriba. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza Inigeo. Fortín, etiqueta negra, te regala 1 GB de internet directo y sin sorteos. Busca el código bajo las tapas y seguí las instrucciones. Fortín. Clarita la falta de Piris Damota. Lo tomó del cuello, del hombro. Indicaciones de Jan. Tiro libre para Guaraní. Salud protegida, servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Perú y Eligio Ayala, disfrute mucho más la vida. El que le pega a escalar es Dorrego. Dorrego le ha encargado tiro libre. Está Piru Contreras. El que le va a pegar es Dorrego. Levanta los brazos. Atención. Moya por arriba. También marcó Cáceres, el propio Raúl colocó el remate, le pegó, tiró, ya golpe de puño, sacando la pelota como puede, sigue el peligro su portería, cuando la va a sacar en el fondo Cerro con Galeano, la opinión de Fabián hizo una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Xavier Ayala, 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. Me parece que no es casual verlo a Galeano saliendo con la pelota sobre el perfil izquierdo. Díaz a la derecha, Galeano a la izquierda, Aquino más metido al medio para jugar cerca de Lucena con los 2 hombres en punta. Así aparentemente quiere diagramar, rediseñar su equipo Gavilán con las variantes, tratando de llegar al empate. La cuestión por ahora no solo pasa por los nombres, sino por una cuestión de juego. Guaraní hace rato que él empezó a robar la pelota, pierde dinámica con la salida de amarilla, pero puede ganar en posesión, en control de pelota con el Piro Contreras en cancha. Hay tiro libre, el Piro Contreras para Guaraní, colocó el disparo, tiró, pelota muy cerrada, golpe de puño del Yankees un par de veces, sacando del área. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. En La Pradera, lo mejor en lácteos. Utiliza el mortero de elevación Cicahual 105 y levanta tu pared en solo 2 horas. Sella, repara y protege, asesórate al 289-6000. Tu casa con Cica queda bien. Moreno Martins, Churín, Fabián. Sí, Porque se fue Morales. ojo, esa pelota peligrosísima. Se fue Morales, que hace rato dejó de aportar algo interesante en el equipo de Cerro Porteño.
Me parece que se dejó llevar por el apuro, por la ansiedad, bajó mucho, se equivocaba en los pases cuando él en realidad tiene que ser el receptor de pelotas bien puestas. A ver si Cerro gana en precisión con las pelotas dentro del área, porque es allí donde tiene que alimentar tanto a Moreno Martins como a Churín. Sergio Díaz de taco le metía a Churín como asistente a Díaz, pelota para el medio. Todo es muy difícil para Cerro con esta línea de ataque, porque bueno, la pelota a la izquierda, Camacho, viene un segundo de Guaraní, no, pelotazo largo, se metía Borja al cierre, cerca del banderí. Tu piel electrodomésticos, la gente sabe. Guaraní cerca, Fabián. Guaraní cerca porque va a tener espacios y mucho más porque Cerro se va a jugar, lo tendrá que soltar a Espínola, tendrá que animarse, Lucena en algún momento tendrá que acompañar a los hombres de ofensiva y allí Guaraní puede aprovechar. Lo que no tiene Guaraní es esa serenidad para manejar los contragolpes, o si no tiene grandes posibilidades de liquidar el pleito. Mirá ese pase equivocado, horrible. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Y Castrol PNT con moléculas inteligentes que protegen tu motor. Indica Arturo. Ganando Guaraní por 1-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Fabián. Yo no sé si es una... Hasta le quiero preguntar a los compañeros que me ayuden. Yo no recuerdo en 75, un poco más de partido, un remate directo de un jugador de Cerro que haya despejado Popi Muñoz. No recuerdo, y eso habla a las claras de lo que está haciendo el rendimiento de Cerro. No recuerdo un remate directo en donde le haya forzado una parada importante al arquero de Guaraní. Aquino en el piso, tiro libre para el Cerro. México América le ganó Necaxa por 2-1 en el local. Richard Sánchez jugó hasta los 65. Y Cerro metió al centro para Moreno. Moreno va a la punta a buscar la asistencia. Se abrió del área. Falta tiro libre para el Cerro. Farmacias Catedral, llega, estamos realizando tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Con garantía de 12 a 18 meses. Baterías Barta, un golazo. Se recupera Galeano. En el Ahorrazo encuentra todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Vuelve a clases con Super Espuma. Compra tu Sovier en un 20% de descuento y llévate un kit escolar de regalo. Llámanos al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Los gritos de Muñoz, levanta los brazos. Marquemos dice tiro libre para el Cerro. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy New Onix tienen precios increíbles. Ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. En Frutica extraemos los mejores frutas para hacer los jugos de mejor calidad. Es lo nuestro, es naturales. Frutica. Atención con este disparo. Es tiro libre Aquino. El juez interviene, empujoncito, no, dijo el árbitro Benítez, viene el disparo, tiro libre. Atención, Lucena cerca, va a colocar Aquino. Para Moreno, no, autoriza al árbitro, devolución, toque, pelota en el aire, golpe de cabeza, gol. De Cerro Porteño lo hizo Churín. Diego Churín de cabeza al poste izquierdo y empató Cerro. Lo hizo Diego Churín, 1-1 la olla. La pelota quieta para salvar a Cerro Porteño de esta situación incómoda que estaba atravesando en el partido. No encontraba juego, le estaba costando una enormidad meter una pelota como la gente dentro del área para que los atacantes lleven verdadero peligro hacia el arco del Popi Muñoz, el arquero uruguayo de Guaraní. Hasta aquí venía teniendo una noche tranquila, sin trabajo, toquecito corto a la salida del tiro libre, la rosca de Aquino en su pegada y Churín. En el reencuentro con el gol, con la camiseta de Cerro Porteño y en la nueva olla, para darle por lo menos una gota de esperanza a la gente de Cerro. Se elevó, aplicó el testazo, pelota al ángulo izquierdo. Cerro en su peor momento, empata 1-1. Momento del gol. 32 minutos, segunda etapa. 1-1, Víctor. Y calma totalmente el ambiente. Este gol de Diego Churín para llegar el empate a favor de Cerro Porteño. Cambio en Guaraní, ingresa camiseta 10, Luis Fariña. Y se retiró Néstor Camacho. Fue la cuarta variante en el equipo legendario. Fariña, ¿qué número? Camiseta 10, ¿Y quién se fue? Camacho. Fariña por Camacho. Crecer Inmobiliaria te presenta Urbanización Playas de Carmen en la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Contactanos al 021-338-1199. Crecer Inmobiliaria. Pollos Amanecer te provee de proteínas y nutrientes con un bajo contenido en grasa. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro. Producido por Granjeros Campo 9 S.A. Todo bien. Y Cerro con esto lo que va a ganar es en contagiarse, ¿no? En tener ganas de salir a buscar el partido. La pregunta es si alcanza con las ganas, si alcanza con el deseo, porque futbolísticamente esto no borra lo malo que venía haciendo o que viene haciendo la noche de Cerro Porteño en Guaraní. Dejó escapar ocasiones y esto pasa cuando perdonás, cuando no ves la posibilidad de aprovechar
la situación de liquidar un partido pasa esto. Una pelota quieta, se te pone de nuevo el rival en partido y está pagando caro Guaraní lo que desperdició en ofensiva. Estamos con la información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Decía vos el cambio, Fariña, por... Se retiró Camacho, dicho sea de paso, abucheado por el público azulgrana Néstor Camacho. Salió para permitir el ingreso del número 10, otro ex Cerro, en este caso Luis Fariña. Señores, 1-1. Control te invita a festejar el amor y te premia a vos y a tu pareja. Ingresa a las redes de Control y entérate cómo participar. Control, Love of You Are. Carnaval de ofertas en Bristol. Celular Samsung A13, solo 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Ingresa a bristol.com.py. Salía desde el fondo Cerro, cerca del Banderín. Tu piel electrodomésticos, la gente sabe. Bueno, todos los cambios repasamos. Estamos con la información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Vamos con Cerro, Víctor. En Cerro entraron Lucena por Bobadilla, Churín por Carrizo, Galeano por Enzo Jiménez, entró Moreno Martins por Del Valle y Sergio Díaz por, en este caso, salió Robert Morales. Por su parte en Guaraní entró Clara por Miguel Benítez, entró Borja por Barceló, Contreras por Rodrigo Amarilla y ahora Fariña por Camacho. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Y Castrol Menete con moléculas inteligentes que protegen tu motor. Indica Artur. 1-1. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Se equivocó Fariña mal, ya encontró la Fabián. Jugó esperando que Raúl Cáceres pique al vacío, pero fue muy largo el pase de Fariña. Aún entendiéndole el compañero para que pique a buscar esa pelota, era imposible que llegue. Muy largo el envío. Repito, Guaraní va a sentir o puede sentir este impacto en lo anímico de recibir un gol cuando estaba mucho mejor en el campo y cuando se veía mucho más cerca del segundo que la posibilidad del empate de Cerro que finalmente llegó. El partido está en 1. Recibir flores, sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a pemaiflores.com. Regalamos, regala Pemaiflores. La Plata Empeño, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. De espaldas al arco con Moreno. Con Churín, 1-1 partido. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Haz el tour verano PY, pero antes pasa por Elimar y encontrá todos los accesorios que necesitas para poder viajar cómodo y seguro. Elimar, lo que la fábrica no tiene. Moreno, fuerte, mal afuera, Fabián. Apurado, queriendo demostrar que puede ser la solución en Cerro. Giró y le pegó cuando Cerro empezó a juntarse para tocar la pelota. Apareció Moreno Martín para desactivar ese intento azulgrana pegándole a cualquier parte el boliviano. Va a sacar el Popi Muñoz. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza. NGO Fortín, etiqueta negra, te regala 1 GB de internet directo y sin sorteos. Busca el código bajo las tapas y seguir las instrucciones. Fortín. Nacional le ganó a General Caballero de visita 1-0. Salud protegida, servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Perú y Elige Yara, disfrute mucho más la vida. ¿Tenemos recaudación todavía no, Víctor? Todavía no, Arturo, en minutos. Muy bien, la opinión de Fabián es una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago en Sevilla, la 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. Aquino con la pelota al medio, Piris de Mota, viene buscando sobre la izquierda, Bae. Primero juega para Claudio Quino y Amagas, Galeano jugó para Lucena movió la pelota bien para Churino, Mano Martín juega a la izquierda, está Sergio Díaz con el balón, se queda buscando el área, engancha Sergio, la marca de Raúl, coloca para poner normal, pelota se desvía cerca del banderín. Tu pie electrodomésticos, la gente Se sabe. va buscando la victoria. La última vez que Churín anotó con la casaca de Cerro fue el 18 de octubre del 2020 de penal ante Luqueño, La Hoya en el triunfo 2-0. Marquemos, dice Gastón Romero, Río Baja, falta tiro libre para Cerro. Motocultores, sus cuerdas, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Encontrarlos en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos sus cuerdas. La Caja Mutual regala una mochila por afiliarte en este mes. Matriculate y paga tu primera cuota por 200.000 guaraníes y listo. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Caía Galeano, tiro libre para Cerro, de un tiro libre. Churín de cabeza. Ahora va a ser disparo colocado al arco, creo que de aquí no tiro libre. Arturo. Sí, señor. Fue amonestado Rubén Ríos en Guaraní. Hay tiro libre para Cerro. Por el mes del amor, en Electroban celular Samsung A22 en cuotas de 180.000 guaraníes y de regalo un peinalizador. Ingresa a electroban.com.py. Pechugón te ofrece pecho nugget, pecho miles y pecho burger. Los preparas a tu gusto, pechugón paraguayo como vos. Le pega Aquino. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. En Inmobiliaria tenés 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Terraza de Santa Clara.
en la ciudad de Liberación. Seguinos en redes de Ensa Inmobiliaria. El Popi Muñoz al poste derecho, metido al medio en el arquero legendario. Descubre la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Si vas a Encarnación Bellavista Hotel, la mejor atención en un hotel de calidad. Reservas al 0983-604-300 Bellavista Hotel Encarnación. Mañana tenemos 2 partidos por el campeonato jugando. Guaireña frente al Chiridense, Olimpia Tacuané. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, Barrio Primavera Concepción. Vuelta a clases con Bancop, pagando con tus tarjetas Bancop tenés 20% de ahorro, más 5% pagando con QR. En librerías y multitiendas del país, ingresa a bancop.com.py. Aquí no hay, se autoriza el árbitro. Es el que le pegó, no es Aquino. Tiró la pelota a la parte exterior de la red. Fabián. Llegó en el soporte de la red, por eso a muchos pudo haber confundido, porque movió la red. Aquí no le termina pegando muy bien a esa pelota, esa es la realidad. Con poco Cerro le termina generando este tipo de sustos a Guaraní. Cuando el partido estaba encaminado para la chance del segundo aurinegro, llegó el gol de Churín. Eso cambió el panorama en esta recta del compromiso. Nacional de visita le ganó a General Caballero 1-0. Fuente juega el próximo martes partido ante Huancayo. Vuelta de Copa, partido de ida. Perdió la Academia 2-1. No hay asado sin chorizo, queso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Prueba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. En Arturo Lager, teléfono 0983-34-3111. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Y Castrol Manetet con moléculas inteligentes que protegen tu motor. Indica Arturo. 1-1 partido. Seguro que le conviene, seguros Chaco. ¿Qué pasó, Víctor Villalba? Quedó caído Rubén Ríos tras falta de Patiño. Será tiro libre para Guaraní. Señores, 5 malos agregados. Juega y gana con el Salud del Sol Online. Regístrate con el código Robine y te devuelven el 100% de tu primer depósito y un bono de 200.000 guaraníes. Ingresa a saluddelsolonline.com. En el Sol Seguros, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunícate al 236-3000. El Sol Seguro. Se demora el tiro libre. Decidí bienestar y certeza. Seguí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En Punto Forma, todos los sábados disfruta de hasta el 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en puntoforma.com.py. Hay tiro libre. Dorrego tira. Autoriza al árbitro detrás. Está Piru Contreras. El árbitro va a autorizar. Dorrego al medio le dejó a Piru. Vendrá disparo. Va a autorizar el árbitro. Tiro libre para Guaraní. Pelota en el aire. Muy cerrado. Golpe de cabeza no. Cruzó el área. Pelota a la derecha. Nuevo centro. Golpe de cabeza. Ya controla Víctor. Moya, el que cabeceó. En este caso seguro Yanni, la gente comienza a alentar, en este caso de vuelta con todo, la gente de Cerro impulsando al equipo que vaya a buscar el seguro. Instante final es 1-1. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Pufa Energy te brinda máximo rendimiento con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales. Recárgate de energía con Pufa Energy, calidad éticos. Galeano para Churín, Galeano por el medio, viene buscando Lucena a la derecha. Díaz se metió bien, picó Galeano muy largo sobre izquierda. Va a colocar el centro, le pegó, tiró Moreno, vino un golpe de cabeza del rechazo. Metiendo centro de lista, Cerro, Fabián. Buscando arriba, aprovechando la presencia de Churín y de Moreno Martins, pero sigue siendo impreciso Cerro. Uno puede decir, mejoró algo después del gol, sí, en cuanto a la intensidad, a las ganas de ir a buscar, pero el empate, el gol de Churín, no va a borrar la imagen de Cerro Porteño, de lo que venimos hablando, porque Guaraní estuvo cerca de liquidarlo y no lo supo hacer. El partido puede terminar de esta manera, incluso con Cerro dando vuelta el marcador, porque Guaraní se quedó considerablemente, pero le ha costado muchísimo y sigue siendo de la imagen más pobre que hemos visto de Cerro en los últimos ¿Amarilla tiempos. para quién? Juan Patiño. La pelota se pierde cerca, Mandarín, mala asistencia de Clan. Tu pie electrodomésticos, la gente sabe. ¿De poco termina? Arturo. Sí, señor. Tenemos la recaudación. Estamos con la información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Víctor Villalba. 323.300.000 guaraníes por 21.250 ingresantes. Repito, 323.300.000 guaraníes por 21.250 ingresantes. Vos decías que el ambiente estaba así, primero no, después sí, la pelota en el aire, Moreno no llega, Víctor, contás en cantidad de público, recaudación, digo. Así es, Arturo, y me quedé corto. Pensé que era menos, pero sí, sobre el final entró mucha más gente y al final estuvimos cerca de lo que fue el partido ante Ameliano. Alrededor de 23.000 personas ese día, hoy un poquito menos, pero igual es un número muy bueno, 21.250 asistentes. Jugador de Guaraní caído.
en el piso, lo están atendiendo, fútbol paralizado. Love Day en José Cofer. Por tus compras a partir de 150.000 guaraníes puedes ganar una estadía para 2 personas en Reset Gambling. Entérate más en Instagram de @José Cofer. Hace más de 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar donde te sentís a gusto. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Aquino pregunta y si gana Cerro partido. Tira Claudio Quino, va a actualizar, el árbitro le pegó, tiró, pelotazo en el aire, Moreno, golpe de cabeza, reclamó mano, disparó el arco afuera, desviado, Fabián. Reclama mano, estaba de espaldas. El hombre de Guaraní, después Díaz, desde un ángulo cerrado, le termina pegando mal esa pelota. Hizo un muy buen movimiento de desmarque Moreno Martins. Quedó clavado en el segundo palo, después se movió. Reclama mano de Clar, le termina dando en la espalda. Díaz le pega mal posteriormente cuando la chance era buena porque no tenía marca encima el 10 de Cerro. Terminando el partido. Llega Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Energy, energía de calidad al precio justo. Cerca de los 45. En Paraguay, Pinería es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. En Asunción, Mariano, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. La mejor opción para instalar tu industria, depósito o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Clar, disparo al arco, Piru, sacó ya con el tiro de esquina. Tu pie electrodomésticos, la gente sabe. Clave Chan en el partido, Fabián. Sí, porque sacó muy buenas pelotas. La de Dorrego fue la más peligrosa. Y esta, tras el centro del Piru Contreras, casi se convierte en autogol. El desvío en el compañero en Patiño que iba cerrando con los justos ya en abajo. Sí, señor, como nos decía Fabián, casi autogol. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Y Castrol Magnetel con moléculas inteligentes que protegen tu motor indica. Artur. 1-1 el partido. Seguro que le conviene y seguro es Chaco. 5 agregado en la olla. Estudia tu carrera a distancia en la UNIVE. Carreras habilitadas legalmente y con acreditación de calidad. Ingresa a distancia.unive.edu.py. Con CNT, un departamento amoblado más una Kia Sonet. Más 50, 500 millones y una Toyota RAV híbrida. Pedí CNT, se pone muy. El que le pega es Contreras. Así es. El que tiene Piro Contreras, Moya, grandote, alto, va a buscar el golpe de cabeza, va a autorizar el árbitro del partido. Le va a pegar Piro Contreras, momentito le dijo que voy a ubicar bien la pelota y lo va a hacer. ¿Le tiraron qué? ¿Una naranja? La naranja no se vende mal en el estadio, Víctor. No, ya no se vende. Yo creo que un pedazo de hielo puede Por ser. eso dije su cosa del viejazo, entonces, ¿me entendés? Un clásico, Sí, un clásico, una naranja. Y Víctor vos me lo ha dicho, no visto. Golpe de cabeza, no hace falta que me diga que no se vende más. 1-1. Coop, productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos. 60 modelos en oferta permanente. Comunícate al 0972-55-5333. Cantabria S.A. Golpe de cabeza por los costados. De a poco termina, Fabián, Recta final del partido. Con el desorden que vimos gran parte del compromiso, se juega hasta recta final. Ahora porque va apurado Cerro Porteño tratando de dar vuelta a la historia y porque Guaraní cree que todavía algún resto puede tener para seguir haciéndole daño a Cerro. Bien, Baez, le pegó desviado, alto, mal afuera. Pediatric, parte de tu vida. Contamos con una amplia gama de productos de cotillón, electrodomésticos, juguetería, pasar y más. Seguidos en redes como @ChicaPY. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. 1-1. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad de papasa. Los panchos su pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho su pizza, juega con todo. ¿Quién caía? Rubén Ríos y está al límite desde lo físico, por eso ya lo llaman a Marcelo Palau, camiseta 39, no va a continuar en el partido Rubén Ríos, último cambio en Guaraní. Palau ahora por primera vez nuevamente en Guaraní, ya jugó antes. La vez pasada estuvo en la banca ante Ameliano, No, pero pisando no campo, ingresó. digo. No, exactamente, la primera vez, porque estuvo en la banca pero no ingresó y hoy por primera vez en su retorno en este nuevo ciclo, Marcelo Palau, camiseta 39. Muy bien, lo van a retirar, Ríos. Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación precio-calidad. Shell, precios bajos, calidad Shell. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudio médico al mejor precio con la mejor atención, anda rápido. Comunícate al 729-3030 rápido. Clínicas médicas. El paso por Cerro, no hizo mucho, Víctor, ¿no? Palau. No, definitivamente no. Empezó siendo titular, después fue perdiendo el puesto y al final terminó un semestre prácticamente sin ser tenido en cuenta, Marcelo Palau. Que la vez que vino a Paraguay, por primera vez justamente lo se incorporó a Guaraní, ¿no? Así es, donde tuvo definitivamente un ciclo exitoso, campeón del fútbol paraguayo con Guaraní, semifinalista de la Copa Libertadores. Sí, señor. ¿Qué pasa, Fabián? ¿Qué decís? No mirando los antecedentes, porque en el primer partido no figuró Palau, el que había ingresado fue Stivel Moreira.
como un volante de alternativa. Steven Moreira ya no estuvo contra Meliano y ahora, como decía Víctor, por primera vez Palau pisando campo en este su retorno a Guaraní Palau. Dorrego juega a la derecha, Borja busca, lo tocaron atrás, se falta, el juez sanciona, tiro libre para Guaraní, punta derecha, campo arriba. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalos. Escribinos al 0976101010. Arranca con todo con Kenton. Y las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Gastón Romero a la derecha, baja Piri de monta, tiro libre. Mili Empeño, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Carvalho Concepción. Mili Empeño. Unisalce de Central España 330. San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. En un minuto termina el partido. Día a día se llevó la pelota Sergio Díaz, se acomoda, deja rivales en camino, jugó para Galeano bien, picó Galeano, se interpone por el medio, recuperó Guaraní. Último minuto del partido, la olla. En Villeta contamos con un nuevo espacio disponible, zona residencial con servicios básicos. Comunicate al 443-600, la loteadora inmobiliaria. Incopetrol por cargas de 150.000 guaraníes en todos nuestros combustibles. Participa de cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 kilómetros Copetrol. Vamos. La pelota en el aire, golpe de cabeza, se va a perder para un costado, no, va a sacar en el fondo Guaraní. Con Rumbos S.A. Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñada para tu vida. Rumbos, toda una vida con vos. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino, Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Guaraní, perdón, Libertad empató. Cerro empata. Olimpia mañana puede sacar ventaja. Si gana. Puede aproximarse. Al igual que Nacional. Claro. Olimpia tiene un partido menos. Claro, por eso puede aproximarse a Libertad. Libertad tiene 7. Nacional en 2 partidos 6 puntos, con un partido menos claro el que debe contra Olimpia, y Olimpia puede estar en la misma línea de Nacional si gana y quedarse a un punto de Libertad. Va a estar todo muy apretado porque Libertad es el que pudo haber sacado ventaja y no lo logró tras empatar con Luqueño. Correcto, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa. Y Castrol Magnetek con moléculas inteligentes que protegen tu motor, indica Artur. Terminará 1-1 la olla. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. La última la tiene ya, pero se otorgó un minuto. Fíjate, Fabián, Víctor, un minuto más. Un minuto más exactamente por la situación de cambio, adicionó uno más. Una falta, no caía Moreno Martí, me tocaron, no, le dijo el juez al boliviano y va a terminar. Atención con esta pelea, Guaraní se llevó la pelota Aquino. Aquino con el balón, 30 segundos y termina, y otro más jugando para día a día para Aquino. Vino la marca del rebote, en 20 segundos se va. Crystal House, expertos en colocación de vidrios templados DBH, laminados, llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Si querés dinero al instante y en efectivo, venía a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900, Casa Rosada. ¿Quién quedó, Víctor? La falta contra Galeano de Raúl Cáceres, amarilla para Raúl Cáceres. La última en el tiro libre, ¿se ejecuta o termina, Fabián? Ejecuta. Yo creo que se ejecuta. Imprudente Raúl, salió con todo queriendo anticipar, llegó muy tarde y efectivamente lo tocó a Galeano. Nada que discutir en esta decisión del árbitro. Atención con el disparo, lo último, tiro libre para Cerro. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrá todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Olvídate de los metales oxidados, aplica el convertidor y dejarlos como nuevo. Sellar, repara y protege. Asesórate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Pasamos los 6 agregados, tiro libre. Farmacias Catedral, llega hasta vos. Realiza tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Con garantía de 12 a 18 meses. Baterías Barta, un golazo. Se demora el tiro libre. En el Ahorrazo encuentra todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Vuelve a clases con Super Espuma, compra tu Sombier en 20% de descuento y llévate un kit escolar de regalo. Llámanos al 0974-2020-25. Super Espuma, vivimos más despierto. Aquino lo último. Aquino lo último, después se va al partido de un tiro libre, victoria no para hacerlo Aquino. Colocó el remate, mandó un centro, tiró, golpe de cabeza, va a terminar el partido y el juez dice final. ¿O no, Víctor? Falta. Y agregó un minuto más, 97. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Onix tienen precios increíbles. Ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. Génesis es PH más 8 y te hidrata 3 veces más. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de Frutica. Señoras, señores, va a terminar el partido en la olla. Terminó 1-1, terminó. Mirando Saba, el nuevo técnico. Único partido Gavilán. Después le deja el cargo al técnico argentino. Terminó 1-1 la olla. Opinión final de Fabián en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago en Sevilla Yala. 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. Fabián, o Víctor antes, Víctor contigo. Sí, Arturo, el público reconoce el esfuerzo. Me parece que con algunos tímidos aplausos
se retira el equipo rumbo al vestuario por cómo terminó, por sobre todo disputando el encuentro donde estuvo más cerca probablemente de llegar al segundo gol en esos últimos minutos. Pero dentro del campo vemos a los jugadores ciertamente disconformes, a los de Cerro principalmente, porque naturalmente que buscaban otra cosa. Sí, un mejor sabor para Guaraní. Eso sí, me parece que en un momento tuvo como para lastimar y llegar incluso al segundo y liquidar el partido, pero el punto se rescata más del lado del legendario que del lado azulgrana. Reitero esto, no hay silbatinas, no hay insultos, reconoce el público de Cerro el final de partido a partir del empate y lo que intentó, en este caso el cuadro dirigido hoy por Diego Gavilán, para llegar al segundo tanto. Nosotros ya bajamos, esperamos por las palabras de los protagonistas en un rato en sala de conferencia. Correcto, Víctor. Bueno, yo no sé si iba a ser de esta manera la despedida por parte del público de Cerro, si el técnico seguía siendo Arce. Porque uno se fija en lo que fue la reacción del público en redes sociales en general. Y todos, más allá de cómo se dio, lo que querían era que se acabe el ciclo Arce. Y por